bienvenidos todos a el 10º capítulo de su podcast de Vamos Pa' Eso. Chévere. Y no existe mejor forma de celebrar el 10º capítulo, la decena de capítulos, trayendo al invitado más interesante, al invitado con el que hemos tenido más feeling y más flow en grabar este podcast. Muchas gracias. Es que sí, vas a ver nosotros 10 podcasts y todos les dicen lo mismo. Bienvenido al invitado que más quise invitar yo. A ver. No, eso es pura paja. Yo les digo, acá llegó el invitado de mayor quilates, de mayor conocimiento, pero sin duda alguna, qué bueno haber empezado y cerrar este ciclo de este 10º podcast contigo, Nico, querido. Muchas gracias. Tú sabes que esta es tu casa. Qué nota que nos podamos sentar a hablar de esta manera tan fresca y también como tan actual de lo que pasa en el país. Quiero contarles que estamos con Nico y vamos a estar con Nico nuevamente porque queremos empezar a comentar la realidad de una manera distinta, con el aire del derecho es para la gente, pero con la seguridad y con la contundencia, pero también con la frescura con la que Nico habla de estos temas. Así que nos verán varias veces, claro, querido Nico. Sí. Y creo que es muy importante, pues, como jóvenes y como personas que consumen TikTok, que consumen Instagram, consumen YouTube, pues tener información, digamos, información imparcial, tener una forma de lo que tú dices, lo que siempre hemos dicho del derecho para la gente, de que puedan ver un abogado que no les va a cobrar, sino que, oye, quiero consultar esto, quiero saber cuáles son los pasos. Entonces eso siempre me ha parecido interesante. Creo que estas conversaciones que van más allá, pues de mostrar que uno es un influenciador, en mi caso, que ya hace huevonadas, sino que sí también, pues hay una parte crítica dentro de todo, y que hay pues una persona que realmente a mí me preocupa mi país, que me imagino que Juanjo también te preocupa tu país, la situación, que nos preocupan y que pues queremos informar y queremos que este sea un espacio que se abra el debate, que se abran las preguntas, que si quieren saber de algo, que si quieren ver a alguien en un episodio lo comenten, que creo que es fundamental, no solamente nosotros dos hablando, sino la participación en sus casas, en los comentarios de YouTube, en los comentarios de Instagram, donde vean esto. Comenten, oye, qué chévere que hablen de esto, oye, me interesa este tema, oye, inviten a esta persona, que creo que pues chévere, participemos, esto es democrático. Y además que tal vez acá hay algo muy importante, Nico querido, y es que a mí me parece que es necesario hacerle como una contraposición a un fenómeno que existe hoy, y es que la gente está tratando de endiosar a sus políticos, a sus influenciadores, porque a los políticos les encanta tener una horda de borregos o una horda de lobos, por así decirlo, que frente a cualquier comentario que alguien haga en contra de su político o su influenciador, salen, jue madre, dispuestos a acabarle la autoestima y la honra a cualquier persona. Y el mensaje que manda Nico es muy importante por esa vaina. Nosotros estamos acá precisamente para que también nos cuestionen. Y para que si ustedes no están de acuerdo con ninguna de las ideas, con alguna o algo que no les parezca, pues háganlo. Nosotros tenemos que generar espacios donde la gente pueda hablar y se pueda criticar sin necesidad de decir que es un uribista, que es un petrista o un rodolfista. Yo no sé ya cómo le dicen rodolfista, no sé qué mierda. Petrista. Yo creo que también algo importante, y hay mucha gente que me corrige, digamos, y yo siempre le agradezco a la gente, oye, muchas gracias, sí, me equivoqué, wow. O sea, de verdad creo que es algo fundamental buscar la forma siempre de que si tienes la información veraz, correcta, verificada, pues simplemente corrige a la persona. Y ahora, si tú no tienes claro cuál es la información correcta, verificada, como imagínate lo que me pasó ahorita que estamos hablando de Hitler, que era de Austria. Hitler es de Austria, sí. El imperio austrohúngaro existía, y me dicen no. Pero, o sea, no fueron una. Tuve que corregir como 60 personas. Hitler era alemán. Y yo, pero coge un libro, o sea, no tienes Google en tu casa, de verdad. O sea, solamente porque obviamente pues era el asesino alemán más grande que existe, sino pues, o sea, no me gusta tanto, digamos, el pueblo alemán ha pasado por mucho, y bueno, han pasado por mucha vaina a raíz de Hitler. Y con ellos pasa un fenómeno muy parecido a lo que a nosotros nos pasa con Escobar, porque terminas generando y pues uno no puede controlar, y bajo ningún escenario es ideal que uno controle las producciones ni el periodismo sobre lo que quieran hacer de Colombia, sobre lo que quieran hacer de Alemania, pero pues es que la Segunda Guerra y Hitler fue una figura
Fue una figura muy particular, nefasta naturalmente, y además perdió la guerra. Total. ¿Me entiendes? Mira, compara tú dos figuras. Hitler, asesino y genocida. De hecho, después del genocidio judío, es que se empiezan a acuñar el término de genocidio por un tratadista que se llama Rafael Lemkin, pero se da a raíz de eso. Pero hace poquito nosotros hablábamos con un internacionalista cánico. Sí, lo vi, sí, me parece muy chévere el tema de Ucrania, Rusia, cool. Y lo que existe y como le quieren callar la historia a Stalin es gigantesca. No, Stalin es un asesino terrible. Joder. O sea, los campos de concentración que Stalin tenía en el Gulag, los Gulags. O sea, Stalin es un asesino terrible. Y si te vas, Mao Zedong. Los japoneses cuando invadieron China eran una gente terrible. O sea, hay demasiada gente horrible dentro de la historia. Digamos, siento que Putin, con lo que está haciendo en Ucrania, está manchando el legado que tenía en Rusia de que los memes eran de que está Putin ahora con esta vaina, esta invasión de un país soberano absurda. Y sabes qué es lo más terrible por el costo que se tiene que pagar para desenmascararlo, la cantidad de muertos y eso, pero ya se mostró la verdadera naturaleza de una persona ensimismada, completamente autoritaria y que está tratando de pegarle al tablero de la geopolítica mundial. De decir, ganamos, o sea, dejar un legado porque... Estos son informes de inteligencia que de Estados Unidos, de la CIA, dicen que él tiene cáncer y que en abril lo operaron de un cáncer y por eso está sentado. Si quieres podemos poner acá una foto. Está sentado lejos de la gente en todas las reuniones que hace porque tiene pánico al COVID porque lo mata. Claro. Entonces siento que también pues es lo que le pasó a Castro, lo que le pasó a Chávez. Y hay gente que dice, bueno, hay un argumento porque de pronto aquí hay gente que es pro Rusia que dicen, ay, pero es que deberían entregar un pedazo de país. Yo les digo, ¿qué pedazo de su país estarían dispuestos a entregar para que un país no los ataque? ¿Qué pedazo de Colombia estarían dispuestos ustedes a entregarle a cualquier país? Es que es algo muy parecido como si, hagamos de cuenta, los paisas... que yo soy lo menos regionalista, aunque por mí yo jodo mucho, pero nunca he sido así regionalista. Es que no, qué pedazo de país es. ¿Cómo se llama? Este que no existe. El meme de ¿cómo es que Barranca Bermeja no existe? Vamos a dar Barranca Bermeja. No, bueno, entonces a los barranqueños picos para todos, es mamando gallo. Acá se mama gallo, no joda. Es que es el meme, pedazo de país, Barranca Bermeja, porque no existe. Pero entonces hagan de cuenta que los países llegan de un momento a otro, los antioqueños, y hay un grupo de antioqueños que dicen, nos queremos independizar. Nos queremos independizar. Y entonces Maduro los empieza a financiar. Total. Bueno, pero entonces de pronto no lo pongamos con los países, pongámoslo fronterizo cucuteño. Entonces empieza. Y entonces pasa lo del 2014, y es que empiezan pues todo el problema en el Donbass. Y Putin utiliza los tratados militares que tenía para poder poner tropas en Crimea. De un momento a otro, en una jugada ajedrecista, se anexionan Crimea, que además era la salida de Ucrania al Mar Negro. Y además de la salida, era la única salida que tenían al mar. Sí, ya no. Y por eso es que hay una crisis de alimentos tan bárbara, porque los ucranianos no están pudiendo sacar el trigo y una cantidad de insumos agropecuarios. Y entonces llega este pisco y le dice a nuestros amigos cucuteños, ¿sabe qué? Si ustedes hacen una declaración de que se quieren independizar, yo los ayudo. Y se viene y Cúcuta se va a entrar en la República Bolivariana de Venezuela. Total. Y entonces el tipo empieza a coger unos separatistas, los financia y esta guerra viene desde 2014. Total, de acuerdo. ¿Listo? No, y si te vas, es que acuérdate que igual... O sea, hay una sensación de la Unión Soviética para mí, acuérdate que la Unión Soviética era Letonia, Estonia, Ucrania, Kazajistán, si no estoy mal, no, Pakistán, Uzbekistán, Tayikistán. Afganistán no lo alcanzaron a coger porque ahí Osama Bin Laden es uno de los guerreros de la libertad. Cuando los talibanes eran buenos. Cuando los talibanes eran buenos para Estados Unidos. Los talibanes combaten a los soviéticos, eran buenos, financiados. Cuando se volvieron malos, es cuando ya son malos porque ya como acabaron con la Unión Soviética. De hecho, en la revista Time hay un artículo
que es muy interesante acerca del guerrero de la libertad. ¿Y sabes quién es el guerrero de la libertad por la revista Time? Osama Bin Laden. Así es. Aquí podemos dejar una capturita de... ¿Tú sabías que hay un vallenato, Osama Bin Laden? Sí, Tú que tumbaste la torre gemela. Sí, sí, creo que sí lo he escuchado por allá, el vallenato de Osama Bin Laden. Me encanta. Me encanta mi país, ¿no? Pues estás escuchando el de la tierra paramilitar. No. ¡Que viva la tierra paramilitar! ¡Viva los paracos! Yo, pero oiga que es como de los Zuleta, una cosa así. No, es de Poncho. Es de Poncho Zuleta. Sí, la canta Poncho. ¿Nos sorprende? Oye, Nico, ven. ¿Viste lo de Poncho? Además, yo no conozco a Poncho Zuleta. No. Admiro su música e igual que Diomedes, los admiro por su música y por su legado. Pero según unos videos que hay en redes sociales, Poncho es un tipo que le gusta acosar a las mujeres. Total. Es una persona que en diferentes ocasiones pues se ven a las mujeres tratando de esquivarlo y él en medio de sus rascas ahí. Y que también pues ese es un abuso de poder. Sí, realmente. claro. Yo creo que es un abuso de poder. Es como el video que salió de Cristian Nodal intentando besar a una fan, como que entonces... Oye, sí fue la mierda, ¿no? Sí, es un abuso de poder, estás en una situación... Pero para si quieres, antes de estas maricadas previas, el acoso sexual es un delito. Total. Que tiene una particularidad. La gente confunde mucho el acoso sexual creyendo que es cuando tú le botas un piropo en la calle a alguien, pero jurídicamente para considerar acoso, se tiene que dar como dentro de una relación jerárquica. Que puede ser económica. Poder o económica. Una relación que te dé a ti poder sobre la... Claro. Entonces tú dices, la más fácil, el jefe acosó a la secretaria. El pastor de la iglesia a uno de sus feligreses, pero uno podría decir que en el escenario de la industria de la música, poder, porque es que Poncho Zuleta dentro del vallenato y Karen Lizarazo es una persona que está saliendo empezando ahorita. Entonces, pues, ¿qué puedes hacer en ese caso? O sea, ¿qué puede hacer ella realmente? Si ella quisiera, ella podría denunciar. Sería lo ideal. Aunque, Nico, el delito de acoso sexual es un delito que por su naturaleza se llama de investigación oficiosa. Total. Tú tienes dos tipos de delitos por regla general. Cuando tú le das en la jeta a alguien lesiones personales, ese delito es querellable. Es decir, eso... Se puede arreglar entre los dos. Se puede arreglar, pero también depende de ti iniciar la acción. Solamente de ti. O sea, depende el Estado de mí no que puede... yo vaya y denuncie. Exacto. Si yo no denuncio, pues el Estado no me va a perseguir. No puede hacerlo. La policía no me puede... O sea, pero ya, digamos, cuando son lesiones personales, si es intento de homicidio, entonces, digamos, yo le pego a alguien, pero le di con un bate en la cabeza hasta romper la madre y la persona no quiere iniciar unas lesiones personales. Yo arreglo con la persona por fuera. ¿Qué pasa ahí? Depende. Si tú llegas y te sientas con el bate y le das indiscriminadamente, cualquier persona en medio de cualquier criterio normal, una persona con un mínimo de conocimiento, sabes que si le revientas la cara a batazos lo puedes matar. Total, de acuerdo. ¿Me entiendes? Cuando ya hablas de homicidio, a diferencia de lesiones, el homicidio sí es más grave y el Estado tiene la obligación de investigarlo siempre. Sí. No importa que tú lo vayas a decir. El intento de homicidio también. Ok, y entonces ahí entraría a probar el Estado o la persona que yo quería intentar matarlo. Claro. Y no que me estaba defendiendo. Claro. Ya, digamos, no, claro. Pero el acoso sexual no es querellable. Es decir, la fiscalía debería investigar con los videos abrir una investigación y mirar qué va a pasar ahí. Total. Y claro, y digamos que yo creería que la relación de poder, obviamente nosotros la entendemos y toda la gente la entiende, pero es mucho más difícil de comprobar en un ámbito musical. Claro. ¿Cómo pruebo que Poncho Zuleta, si no dejo que me pique, no me va a truncar mi carrera? Pero o si lo denuncio? Es que primera vez, ¿no? Imagínate. Esta no es la primera vez de Poncho, ¿no? No. Imagínate tú tener una hija y que la hija esté triunfando en la industria de la música, huevón, y que llegue un huevón y la abrace y ella tratando de salirse por todo lado, mirando cómo hacía para escaparse del man. No, eso es una vaina y aparte terrible. que, o sea, si ya es la segunda vez que le pasa, sí. Entonces realmente, ¿qué es lo que no estamos viendo? Sí. O sea, si eso es lo que se grabó. Pero... No, la segunda vez y son muchas veces, sí, y es una realidad. Bueno, Nico, la idea obviamente de este grandioso reencuentro y de lo que se viene es poder hablar de actualidad, y ahorita no hay otra cosa más de actualidad que el futuro político de este país y el vergueral y en el que estamos. Hay una frase de Dumbledore que dice: tiempos oscuros se acercan, Harry.
ya me veo oculto por allá en el... Yo quiero que hablemos de la primera vuelta, Nico, pero no quiero dejar pasar la frase que dices, porque si te soy sincero, yo en este momento yo no me siento representado por ninguna de esas dos personas. No me siento con ganas proselitismo a nadie ni defender a nadie, porque las dos personas, en mi criterio muy personal, son unas personas exageradamente populistas. Pero hablemos de la primera vuelta, Nico. Pero siento que igual, o sea, siento que... Bueno, hablemos después de eso, ¿te parece? O sea, hablemos de la primera vuelta. ¿Qué te pareció esta votación? Petro tuvo una votación considerable, interesante para la segunda vuelta. Siento que el internet jugó una parte grande que esperaba la gente en la ola verde, si recuerdas la primera ola verde, que era Mocus Santos, que la gente, no, es que Mocus es muy popular en internet. Y realmente Mocus se cayó completamente, o sea, cayó el internet y la gente ahí empezó a hablar despectivamente: internet, ¿eso para qué? Eso no sirve, la ola verde, no sé qué. Porque pues obviamente era un internet muy verde, el acceso a internet y demasiado en Colombia, limitado. Sigue siendo limitado el internet en Colombia. Sigue siendo limitado. El acceso a internet en Bichada es del 4.5. O sea, hay muchos departamentos que la ruralidad no llega al acceso a internet de la misma forma. Y pues además llegan y sientan a Emilio Tapia a tratar de surtir de internet a medio Colombia. Estamos jodidos. Fue madre. Pero sabes, de pronto yo me refería de pronto más limitado respecto a la diversidad y el contenido. Cuando era la ola verde, o sea, era Santos, estaba en su reelección. Reelección fue con Oscar Iván. Fue la primera elección de él, que él era pro hombre uribista. Sí, era uribista 100%. Médula, hijo de madre, y bajas, claro, y guerrilla, y toda la mierda, y todo el asunto. Veníamos de Uribe intentar reelegirse, que lo tumba la corte, que yo es un paralelo y que quiero recordarle siempre a la gente que nosotros tenemos una corte, que tenemos el derecho, que tenemos el poder legislativo también, que hace un paro a estas vainas. O sea, que igual, independientemente de quién gane, eso no se olvida. Porque, bueno, no sé si podemos hablar más adelante de que vamos a hacer Venezuela. No, es que estaba en este mamado el tema de que vamos a hacer Venezuela. O sea, es que así Venezuela. O sea, realmente Chávez era un man que tenía el apoyo de los militares y obviamente tuvo un golpe de estado, pero un golpe de estado que fue fallido. Igual que él también dio un golpe de estado fallido. Igual él y estuvo también preso un golpe de también. estado fallido, pero pues eran los militares divididos, ¿me entiendes? En Colombia los militares... hay rumores de que las FARC se van a volver militares. Esos son los comentarios que yo recibo. Hay rumores de que Petro va a meter a las FARC a ser militares. Y yo, bro, ¿cómo? ¿Cómo hace eso, Petro? ¿Cómo? Hay comentarios que uno dice: respondo esa mierda. Se rumorea. Yo, brother, pero eso donde se rumorea, en la isla de la fantasía de Gilligan. ¿No? Pero Nico, es que nosotros estuvimos en una dinámica muy polarizadora, una dinámica en la que el uribismo tenía una narrativa y la oposición tenía una narrativa. Fue evolucionando y la narrativa del uribismo fue incluso tan prolífica y tan buena para poner a un inepto y un cobarde como Iván Duque de presidente. Obvio. ¿Listo? Y Santos, o sea, no estamos hablando de que el gobierno de Santos fue esto y lo otro, pero Santos estaba vendido de la misma forma. El títere de Uribe. Esa era la forma en que se vendía. Y además del títere, del ministro de Defensa, el que le dio los golpes más importantes. El ministro de Defensa, que además de todo, pues si no lo recuerdan, el ministro de Defensa que tenía un caso abierto en Ecuador porque invadió territorio de otra nación, que obviamente pues está un guerrillero allá terrible, pero invadió este territorio eso es un crimen de guerra, para atacar fue a Raúl Reyes, ¿no? Sí, ¿cuál era el tema? Raúl Reyes siempre estaba en Ecuador y eso estaba claro. Y en ese momento estaba presidente Rafael Correa y estaba Uribe. Correa, claro. Hay unas versiones que dicen, reservadas, pero unas versiones que dicen que Uribe sí le dijo a Correa. Claro. Y Correa le dijo: no, listo, pero él no le dijo. A él no le dijo quién era la persona que iba a perseguir. Y dijo: no, ya hay unos
Y Correa le dijo, hágale, huevón, hágale. Presidente Correa, hay unos bandiditos. Pero, sí. Pero una cosa es un contrabandista, un violador, y otra cosa era una persona que estaba protegido o que lo dejaban participar y hacer delincuencia desde Ecuador. Total, de acuerdo. Y cuentan que él está... Que haz de cuenta que acá en Colombia no existe igual, pero no, ¿tú sabes cuál es The Situation Room? En Estados Unidos, que es un lugar en la Casa Blanca donde hacen unos operativos, okay, sí. ¿cierto? Ajá. Y en ese Situation Room colombiano, ¿cierto? A Uribe le dijeron, presidente, el tipo está a 5 kilómetros para allá. ¿Qué hacemos? Él dijo, háganle, que yo me encargo del presidente Correa. Juepucha. Entra el grupo de comandos a territorio ecuatoriano. Qué fuerte. Entran, cogen los computadores, cogen todo. Y mientras le llega la información a Correa dijo, ¿cómo así? Me hacen lo que sea necesario para capturar a esa gente que está en Ecuador. Pero... Y eso, ojalá algún día ese grupo de comandos contara. Eso sería interesante saberlo. Porque según muchas fuentes dicen que a ellos les tocó esconderse y pasaban helicópteros ecuatorianos por todos lados. Guerrilleros antiguerrilla. Les tocó esconderse donde estaba escondido Raúl Reyes. Y a los tipos les tocó pasar, ese es el río San Miguel, si no estoy mal. Porque que después se vuelve el río Putumayo. Pero el río San Miguel, y les tocó pasar en una lancha sin motor. Y ellos dicen que fue providencia divina, porque en ese momento de la mañana, solo en ese momento, había una niebla tan espesa que no los pudieron ver y alcanzaron a pasar a Colombia. Bueno, y es que igual de todas formas, o sea, bueno, mal invadir la soberanía de otro país está mal, pero Raúl Reyes en... O sea... Pues era el canciller de las FARC, era la persona que manejaba todo. Claro, era una persona que, al igual que muchos de ellos, mató, secuestró, violó y determinó demasiados delitos en este país. Pero bueno. Bueno, volviendo al tema de... Volviendo al tema de las elecciones, había una baraja de candidatos bien distintos, ¿no? Total. Tenías desde el pastor cristiano, y les voy a dar una opinión muy personal mía, de Juan José Castro Muñoz. La religión no se debe combinar con la política. Y a mí esa vaina de que se monten políticos en las iglesias cristianas a bendecirse y hacer una cantidad de cosas, además de ser un acto de populismo horroroso, digamos, me parece exageradamente peligroso. Ok, a mí no me parece que esté mal. Yo siento que, o sea, tiene que haber una representación dentro del gobierno por parte de estas personas que pues hacen parte de una religión. Lo que no me gusta, ¿sí?, es que lleguen políticos, y obviamente pues todos sabemos que hay lavados de cabeza, eso, hay muchas que son sectarios, bueno, pero siento que igual tiene que haber una representación, así como, o sea, tiene que haber una representación realmente, porque pues no son militares, o sea, la religión, estamos separados del Estado, presuntamente, pero igual, o sea, ellos igual, sí es feo, pero tiene que haber una representación democráticamente. Tenemos que, o sea, es horrible realmente que vayan políticos lagartos y que los cristianos le crean. Pero pues si le creen al pastor, pues ¿qué le podemos pedir a esta gente? Y si le dan el diezmito, le firman el apartamento, en serio, o sea, pues lo mínimo, lo de menos es un voto, marica. Lo de menos es que vayan al tarjetón y voten por el man. Si ya le están dando la casa, el apartamento, el diezmo. Al pastor de Cartagena, marica, este man, bueno, pero, les botan luquita, les botan claro, carros. Hay una vaina que yo puse en Twitter, y que yo soy muy pro que las iglesias paguen impuestos. Claro. Pero hay un tipo que me puso a mí algo bastante interesante, y es que restringes el acceso a la religión en lugares donde hay personas que no tienen... Obvio, hay gente que se aprovecha de esto, que yo creo que debería ser después de cierta cantidad que gana tu iglesia, te tocó pagar. Pero restringes el acceso a la religión en otros estratos. Entonces, esa es una restricción a la... Nico, pero la educación paga impuestos. Total, no, de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Las webcams pagan impuestos. Claro. Les van a restringir el acceso a Tienes un toda la razón en ese caso.
Estoy de acuerdo, pero me parece una toma interesante que, por ejemplo, Sí, claro, la educación no debería tener impuestos en ciertos estratos. Sí. O sea, pero habría, o sea, hay gente que igual se va a aprovechar de esa vaina. Pero bueno, Nico, a mí me encanta mamar gallo contigo. Sí, no te preocupes. Pero ahí ya entonces teníamos a un candidato como John Milton. Sí. John Milton, además que... Permítanme mamar gallo, hermano, porque... No, ahora. Salió y profetizaron que él iba a ser el nuevo designio de Dios. ¿No has visto ese video, no lo he marica? visto. Estoy desactualizado de mi candidato. Y él iba a decir que no eran un 1% el electorado. Ese lo vi. Ese lo vi. Que el man dijo que no iba a ser, que los cristianos no somos el 1%. Y lo fueron. Lo fueron. En votaciones. Y Colombia es un país mayoritariamente religioso y eso no está mal, pero creo que la historia a nosotros nos ha demostrado por qué la religión no puede meterse en la política. De acuerdo. Y así fue que todavía sigue, y a mí Francisco no me cae mal. De la Iglesia Católica tengo demasiados reparos, pero ha sido la institución más importante al nivel religioso, al nivel mundial. Claro, a nivel mundial, obviamente también, o sea, a nivel mundial. La iglesia en Polonia, en Europa, en muchos lados es exageradamente poderosa. Mira lo que está pasando, Nico, y esto lo hablaremos después. Sería muy chévere que nos sentemos a hablar de eso. Pero entonces, hasta ahorita en Italia están teniendo un problema diplomático muy importante, precisamente porque la iglesia, a ver, para los que no saben, Italia casi no se puede unificar por el poder de la iglesia. Y por eso hasta el siglo XIX existieron muchos estados nacionales en el territorio italiano. Entonces estaba Florencia, estaba Venecia, estaban los estados papales. Y ya fue ya después de que Garibaldi, que fue el unificador de Italia, logra unificarlos, pero eso fue muchísimo después de que muchos estados ya estaban consolidados. Queda el Estado Vaticano, que queda en Roma, que es chiquitico para los que han podido ir, y pues la opulencia, que es una preciosidad lo que hay allá, más allá de que uno esté de acuerdo. Es una joya de la cultura, o sea, la Biblioteca del Vaticano conserva absolutamente todo. Claro, eso es absurdo. Y la Capilla Sixtina, y la creación de Miguel Ángel. Total. Entonces, bueno, más allá de eso, nosotros, pues creo que ya como última crítica de esto, ha sido bastante evidente lo nefasto que ha sido la participación de la iglesia y de la religión en la política. Entonces no te vayas tan lejos, entonces no le hablemos solamente a los católicos. Mira lo que pasa con las chairas musulmanas en diferentes países musulmanos. Y un ejemplo muy interesante es lo que pasó y lo que está pasando en Afganistán. Viene la ocupación gringa, no pudieron erradicar a los talibanes, igual que como combatieron con los soviéticos. Afganistán es un país tremendamente montañoso, de muy difícil acceso. Y a los talibanes llegó un momento en los que ya dijeron no podemos derrotarlos. De acuerdo, no, y te tienes que ir, no te tienes tampoco que ir tan lejos a Estados Unidos, Roe versus Wade. Sí. El overturn, la devuelta del aborto por parte de la Corte Suprema, de gente arcaica católica que votó en contra del aborto. Es un complique. O sea, y el desbalance que logró hacer Trump al postular a esos reemplazos, porque a ver, en la Corte Suprema gringa no es que tengan un periodo, sino es un periodo vitalicio hasta que la persona se muera o se quiera retirar. Claro. Y el tipo logró cambiar el balance entre conservadores y liberales. Sí. Y hoy estaban tratando de desmontar el precedente Roe, que lleva 40 años en Estados Unidos. 40 años, o sea, a mí me parecía algo muy interesante, un fenómeno muy interesante. Digamos, en Estados Unidos hacían programas de 16 and Pregnant, ¿te acuerdas? 16 y embarazada. Sí, decía, pero si aquí al lado de la vecina, o sea, uno en Colombia dice, ¿por qué es tan raro allá? Marica, es verdad, es en serio, güey. Claro, era un reality show de niñas embarazadas y no. ¿Eso era VH1 o MTV? No, MTV. Y yo decía, pero esa vaina, porque es un reality. Si es que aquí en Colombia todo el mundo está embarazado a los 16. O sea, claro, al existir el aborto legal en Estados Unidos, pues no era raro que alguien decidiera tener un hijo a los 16. Entonces hagamos un reality show de esto. Un reality show de esta vaina. Vamos a hacerlo. Nico, pero a ver, aterrizándolo acá también en Colombia, ¿tú qué opinas
de que en este momento se le pregunte a los candidatos si están de acuerdo o no con el aborto. Porque ya, más allá de que estén de acuerdo o no, es que ya hay un fallo de la Corte. Creo que se le tiene que preguntar a las ¿Cómo candidatas. lo va a aplicar? No, o cómo lo va a aplicar. No, total, de acuerdo, ¿Cómo lo es va a aplicar? imposible, no hay forma. Yo no le voy a decir a usted si usted está de acuerdo con la dosis mínima porque llevamos 25, 30 años desde que la Corte dijo usted no puede perseguir a la gente porque se fumen un bareto, porque se huelan su tusi o porque hagan lo que se les da gana con su cuerpo, marica. De acuerdo. ¿Cómo es posible que entonces John Milton dijo que iba, huevón, marica? Pero es que esas son promesas, ya llegando aquí un poquito, esas son promesas como el estado de conmoción que no lo puso Duque, no lo puso Uribe, no lo puso Santos. Duque, digamos que fue el que yo creo que la tuvo más dura en cuanto a problemas pues con el paro y todo eso. No lo puso él. Mucho menos este señor va a tener la posibilidad de tener un estado de conmoción donde realmente tiene, o sea, no puede, y es que la gente no entiende. Pero Nico, ¿tú sabes cuál es el argumento que dice el man? A mí me vale huevo. Y si me toca gobernar sin el Congreso, no lo hago. Pero es que es absurdo. Se llama Rodolfo Hernández. Pero es que no y entonces tenemos, el no señor tenemos eso. llega y dice, mientras la Corte... Porque ¿qué es lo que pasa? Un estado de conmoción interior es cuando tú tienes un grave problema de orden público en todo el país o en una parte del país. No puedes cerrar el Senado bajo el estado de no lo puedes hacer. interior. Pero te da unas facultades la Constitución porque es que imagínate, haz de cuenta que se están tomando Bogotá a las FARC, una mierda. De acuerdo. Pero ni puedes cerrar, ni puedes censurar a la prensa, ni puedes... los decretos tienen que ser revisados por la Corte, mientras que se revisan y se aplican. Tienes que tener a las fuerzas militares a bordo de este tipo de... O sea, no lo hizo Duque, que pudo haberlo hecho. Que lo pudo haber hecho. O sea, con todo el paro y todo eso, lo pudo haber hecho. No lo hizo, porque eso es un mierdero. Porque eso es un verguero. Eso es, estás esperando que coja a alguien y sabes que te amarre de atrás de las manos. Eso es... Nico, es que ¿sabes cuál es uno de los mayores efectos que puedes tener con el estado de conmoción interior? Que puedes suspender leyes. Sí, total. Que tú puedes suspender... Pero estas leyes que suspendan no pueden transgredir los derechos humanos. Por eso nosotros en la Constitución del 91 cambiamos el estado de sitio, que era una cosa absurda, dictatorial, enfermiza, donde podía hacer el presidente lo que le diera la gana, al estado de conmoción interior. Así es. Donde tenemos que tener en cuenta, no se puede perseguir a la gente, no puedes declarar alcaldes militares, los alcaldes militares que declares, o puedes suspender alcaldes y gobernadores, pero al Congreso jamás, ni a la Cámara de Representantes tampoco. O sea, hay muchas cosas que yo creo que el señor Rodolfo no entiende dentro del estado de conmoción interior. O que las entiende, pero él es tan inteligente. Yo creo que uno de los principales problemas, introduzcámonos si quieres analizar el tema de Rodolfo. Sí, me parece chévere. Es algo que pasó en Estados Unidos y que la gente pensaba que Trump era un idiota. Ok. Y la gente dice, Trump, pues es un huevón. Ese man no sabe qué está hablando. ¿Huevón? Ese man era tan inteligente, pero tenía tanto desprecio por las instituciones porque le valían mierda, que sabía a quién le tenía que hablar. Okay. Y él sabía que Estados Unidos tiene una población mayoritariamente blanca y dentro de esa mayoría blanca había un sector poblacional que progresivamente lo habían estado aislando. Y era el redneck. Sí, claro. ¿Me entiendes? El campesino, la persona campesina blanca que por lo generalmente en los estados del Midwest, de la mitad del este y la mitad del oeste, de lugares, por ejemplo, como el sur, como lo que es, bueno, Tennessee, lo que es Texas, Georgia, bueno, pues Florida. Es que California es un cuento aparte. No, California es en su mayoría, bueno, no California, pero Los Ángeles en su mayoría es mexicano, pero hay áreas rurales. Hay muchas áreas rurales que no estaban mirando. Mira el fenómeno de Georgia. En Georgia, tú ves Atlanta. Atlanta es azul. Súper azul. Y el resto es más roja que... Pero azul es la demócrata. Densidad poblacional de Atlanta es mayor que el resto. Exacto. De estados azules. Bueno, si quieres explicarlo de rojo. No. Rojo, pues digamos que azules, por regla general, es como identifican a los demócratas. Y digamos que los demócratas, si se pudieran tratar de identificar, son personas más progresistas, son personas... de cierta forma. Sí, de cierta forma, sí. O sea, yo creo que Estados Unidos es un ajedrez muy duro. No, Nico, y además que el concepto de izquierda y derecha
como lo manejan acá y como lo manejan en muchos lados del mundo, pues es demasiado básico. Sí, total, de acuerdo. Entonces, o sea, no son comunistas, son personas que... Exacto. Y también hay comunistas. Sí, y hay obvio, gente muy obvio. votada allá. Obvio, pero Bernie pues, Sanders es una persona mucho socialdemócrata, más... yo sentiría, o sea... Claro. Oye, bueno, también vamos a hablar de tiroteos ahorita, pero un man como Ted Cruz también, un man como... A mí me gusta comparar, digamos, hacer un paralelo entre Ted Cruz y María Fernanda Cabal. O sea, siento que son como personas que tienen opiniones que tendría cualquier... Súper disruptivas, ¿no? Súper disruptivas, y ese es el trabajo de ellos. El trabajo de ellos es, con el discurso que dan, disrumpir o sea, hacer que los ataquen. ¿Por qué razón? Porque de esa forma se pueden victimizar y lograr unos votos de, ay, pobrecito, pobrecita la Cabal, como le dan de duro, vamos a votar por ella, ¿no? Esos mamertos le dan duro a la Cabal. Nico, pero también hay manos y hay personas que piensan como ellos. Ah, no, de acuerdo, obviamente hay muchos, pero esa gente dice, ¿cómo le van a decir esto a esta señora, no? Si es que esta señora, ¿no? ¿qué? Pero hay gente que piensa como ellos. De acuerdo, 100%, sin esa mucha representación. Y el esposo de la Cabal es este pisco de la Furí, y el man ha liderado siempre el gremio de ganaderos, y en Colombia la historia de los ganaderos, por no decir todos, pero muchos han estado relacionados con temas de violencia, con temas de desplazamiento, y han estado siempre dentro de esa forma. Pero Nico, estamos entonces hablando de Rodolfo. Vemos que el estado de conmoción interior, sinceramente, es una propuesta exageradamente populista porque no cumple con los requisitos jurídicos para decretarlo. Él lo puede hacer. Pero entonces el huevón viene y también trata de agarrarle las pelotas a la corte, a las cortes, porque es un desafío a la institucionalidad abierto, y dice, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Yo igual los decretaré. Y además dice, y vamos a esperar en este tiempo de aquí a allá que me los declaren inconstitucional, a ver qué vamos a hacer. Claro, pero eso tiene una cantidad de días. De hecho, cada estado de conmoción interior, si no estoy mal, cada 9 días él tiene que hacer una vaina con el Congreso. O sea, yo siento que él, y lo que tú dices, si él sabe exactamente lo que va a hacer, es una propuesta populista de, acuérdate que Duque amenazaba, vamos a decretar, y nunca lo hizo, porque eso es un verguero, eso es Nico, Corte mira, Interamericana de Derechos Humanos. No, y te voy a decir algo. ¿Y por qué empezamos a hablar de Trump? Porque la gente creía que el Trump es un idiota. Trump no tiene un pelo de idiota. De acuerdo. El tipo es ajedrecista, y si vamos a tratar de identificar a Rodolfo como el outsider. ¿Y qué es el outsider? Él se quiere vender como una persona que nunca ha pertenecido a la clase política tradicional. Y entonces por él tiene ese discurso tan básico de decir, todos son unos ladrones, yo no los voy a defraudar. Bueno, pero ¿cuál es el contenido de sus propuestas? Porque es que también uno puede hablar siempre de anticorrupción y que todos los políticos son ratas, y ese discurso cala. Y quiero hacerte una pregunta aquí como abogado. Él tiene un juicio por corrupción, pero tengan en cuenta, y corrígeme si me equivoco, que tú estés sindicado de algo te hace culpable. O sea, a mí me pueden acusar mañana de homicidio. Eso no quiere decir que yo sea un homicida, quiere decir que tiene que haber un proceso, si tiene, no sé, corrígeme tú, cuéntanos, o sea, porque es que todo el mundo dice, es que él está en contra de la corrupción, pero tiene un juicio por corrupción. A ver, lo primero que tenemos... ¿Eso lo vuelve a él corrupto? No necesariamente. A ver, si nosotros aplicáramos ese mismo rasero, creo que del petrismo ya tendría que salir también Benedetti. Exacto. Eso lo vamos a tocar más adelante, para los que están diciendo que aquí estamos analizando los dos lados, pero quiero preguntarte esto. Pero la presunción de inocencia solo se te vence cuando tienes una sentencia que te dice tú cometiste un delito. ¿Listo? ¿Qué pasa con el ingeniero? A él le dicen que él trató de favorecer a una empresa que se llama Vitalogic, ¿cierto? ¿Y cómo quiso favorecerla? A través de la alcaldía, él coge a un subalterno suyo, que era el director de las empresas, puedo cagarla con el nombre, el director de municipal de las basuras, de la empresa que maneja todo el tema de basuras. Entonces, esto me acuerda de Los Sopranos. Tony Soprano, ¿sabes qué hacía? ¿Sabes qué hacía Tony Soprano? Y ahí estaba. Solo pregunto, o sea, Tony Soprano, no, ¿en qué trabajaba Tony Soprano? Manejo de basuras. No, o sea, estoy jodiendo, es una coincidencia chistosa. Y entonces, el man dice,
Y es cierto que Bucaramanga hace mucho tiempo tenía un problema con el relleno sanitario, como tienen muchas ciudades de Colombia, y es que el relleno sanitario ya no da abasto. De acuerdo. Y obviamente eso le empuja ¿a qué? A tratar de buscar una consultoría para saber qué iban a hacer con el tema de las basuras. El tema es que la consultoría y el contrato podría haber sido de hasta de más de 350 mil millones de pesos. Pucha, es que las basuras Entonces, es mucho dinero. hay unos correos electrónicos que tiene la fiscalía en los que la secretaria de Rodolfo Hernández le manda la hoja de vida al consultor que tenían que escoger, marica. Y ese consultor de Vitalogic, supuestamente, aunque hoy hay que hablar con la verdad, no hay un proceso penal en contra del hijo de Rodolfo. Supuestamente, según los testimonios que tiene la fiscalía, le iban a dar una coima de varios millones de dólares al hijo de este man. ¿Cómo pasa? La fiscalía te llega una... Quisiera hacer una pregunta, o sea, de la ignorancia, o sea, esa coima dentro de, digamos, un proceso de una contratación, ¿sería legal o es ilegal? No, sí, absolutamente ilegal. Ok. Es absolutamente pues para la gente ilegal. que nos está viendo, digamos, Entonces, para mí también, ya no voy a recibir la coima. Estoy jodiendo. Ojo con medida. Pero es entonces... que cancelen la vaina de Vitalogic. Manda huevón. Cancelen. ¿Cómo así? ¿Eso no es lo de ley? Eso no es lo de ley, cancele. ¿Cómo así? ¿Eso no es lo de ley? O sea, esa coima es cero legal. No hay coimas ilegales. Entonces, a Rodolfo le dicen lo siguiente. Nosotros como fiscalía creemos y lo vamos a llevar a juicio porque tenemos las pruebas para considerar que usted se interesó indebidamente en una celebración de un contrato. Pucha. El delito se llama interés indebido en la celebración de contratos. ¿Y ese delito qué es? Cuando tú eres el alcalde y tienes unas funciones, entre esas contratar ese tipo de cosas, y te dejas de preocupar por el bien común y te interesas por un bien particular. Y la fiscalía le dice a Rodolfo, usted a través de su alcaldía se interesó indebidamente en que seleccionaran a Vitalogic para que pudieran hacer la consultoría de lo que iba a pasar con las basuras en Bucaramanga. No importa que el contrato no se haya dado, porque el contrato no se dio, esa licitación se declaró desierta. Pero ahí es donde te dicen, no importa si se dio o no se dio, usted violó los principios y los intereses por los cuales debía guiarse su actuación. Y existe, digamos, una posibilidad de que él pruebe que realmente Vitalogic, independientemente pues de esta cosa, era como la firma que tenía la mejor capacidad para hacer este tipo de contrato. No importa si era la mejor, si era Elon Musk o lo que fuera. ¿Me entiendes? De acuerdo. A un gobernante, según la ley, que uno puede estar de acuerdo o no, no puede dejar de pensar en el bien común para beneficiar el bien particular. Y en caso de que él fuera sentenciado, que no sé en qué momento eso se vaya a dar, y sea presidente, ¿qué pasaría? Listo. Hoy el proceso está avanzado, sin duda. Hagan de cuenta que el proceso penal tiene 2 etapas gigantescas. Cuando se investiga y cuando se juzga. En la investigación, la fiscalía tiene que saber si la persona es responsable y si existió el delito. Y si pasa eso, te llevan a un juicio. ¿Listo? A él ya le dijeron, lo imputamos. A él ya le dijeron, lo acusamos. Y va para el siguiente, que es una audiencia preparatoria de un juicio oral. Que es donde tú pides las pruebas y el juicio oral es cuando la gente se habla y llegan los testigos y tú los interrogas, contrainterrogas. Eso es una delicia. Pero bueno. ¿Cuántas audiencias tiene que haber, digamos, después de este proceso? ¿Y cuánto tiempo podríamos tener una sentencia de si es culpable o no de este delito? Nico. Y depende si es presidente. Buenísimo. Eso está para un TikTok. Esto lo tienes que poner en TikTok y en Instagram. O sea, es que los petristas me dicen que yo soy un cara de verga que no lo doy palo y me la paso metiéndole el huevo al ingeniero. ¿Qué hacemos, güey? Sí, marica. Pero entonces depende, Nico. Porque si él queda presidente, la Constitución a ti te dice que cualquier proceso penal que tenga un presidente tiene que ir a la comisión de acusaciones. Independientemente de que esté relacionado a sus funciones de presidente, es decir, mató o cometió un genocidio o todo lo antes. Entonces, todo lo que sea Vitalogic se va para la comisión de acusaciones. ¿Y qué es la comisión de acusaciones? Es una célula judicial dentro de un órgano político.
Y eso existe en varios países del mundo. ¿Eso es en el Congreso? En el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes. ¿Y cuál es la función de tener un antejuicio político en un proceso penal? Que tus antecesores o tus sucesores no te jodan por un tema político. Pero en Colombia, como es divino y hermoso, no solamente le hacemos el antejuicio político a los presidentes, sino a magistrados de altas cortes y a fiscal general de la nación. Okay. Entonces, por una cosa que se llama fuero de atracción, Vitalogic iría de una a la comisión de acusaciones. Entonces, se para el proceso donde está y la Cámara de Representantes en la comisión de acusaciones tendría que analizar si hay caso Vitalogic o no, y lo puede cerrar, lo puede terminar, y eso ya queda cerrado. Pero esto lo determinan los representantes a la Cámara. Los que hacen parte de la comisión de acusaciones. Okay. Pero entonces ahí entra el panorama político. Y vamos a ver quién, pero esta comisión de acusaciones... Pues tiene que ser, o sea, cuando el nuevo Congreso se posesiona en julio, el 20 de julio. El 7 de agosto con el presidente. El 7 de agosto con el presidente. Sí, así es. No, creo que es el 20. El 20, creo el 20, que es el 20, sí, el 20 de julio. O sea, ahí mismo se tendría que elegir esta comisión. Entonces sería una jugada ajedrecística del nuevo presidente. Si es que esto prospera o no. En Colombia, antes de las últimas dos legislaturas, hay precedentes de se eso. había llevado a Samper en el proceso 8000 hasta el Senado. ¿Cómo funciona eso rápidamente? La comisión de acusaciones le llega una denuncia, Vitalogic, ¿listo? Y le dicen, este man se interesó indebidamente cuando era alcalde, ¿listo? Si logran probar con los órganos de investigación que tienen que él se interesó indebidamente, se presenta un proyecto en el que todos los miembros de esa comisión votan. Ok. Si ese proyecto es aprobado, pasa a la Cámara. ¿Cuántos miembros tiene esta comisión? Uy, no sé, Nico. Pero, ¿y cuál es la forma de elegirlos? No, cada partido escoge qué miembros de los que quedaron electos van para allá. Denso. Y pasa a la Cámara, y en la Cámara deciden si avalan el proyecto de acusación. Definen 3 ponentes, ellos acusan ante toda la Cámara, y si lo aprueba la Cámara, la acusación va para el Senado de la República, que ahí fue donde se cayó el proceso 8000 de Samper. El proceso 8000 subió en la Cámara, se cayó en el Senado. ¿Es el único precedente que tenemos de algo así? No. A Pretel, del ex magistrado. A Sabas Pretel, sí. No. A Jorge Pretel. A Jorge Pretel, ok. Y después el Senado entra y decide si se va por una indignidad política o si presenta cargos ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es la indignidad política como tal? Cuando te dicen no es un delito, pero fuiste un cabrón de mierda, okay, dejas de ser presidente. Sí, señor. Lo puedes retirar del cargo. Y antecedentes hay muy pocos, pero los que han llegado más lejos fue el de Jorge Pretel. Okay. En el caso, bueno, que todos conocen, que él al parecer vendió unos fallos en la Corte Constitucional y él está en juicio en la Corte. Okay. Él está en juicio en la Corte. Ese sí es el que ha llegado más lejos. Pero eso pasaría. Si él llega a ser presidente, va directamente a la comisión de acusaciones. Si Rodolfo no llega a ser presidente, si llegase a aceptar lo que pasó con la reforma política, él podría llegar a ser senador. Y por ser senador, su proceso también va directamente a la Corte. Pero lo que hizo la jugada magistral que hizo nuestro querido presidente Uribe, claro, que decidió pues relegar a la justicia ordinaria su proceso, o sea, renunciar a como a senador. A su fuero. Entonces él renuncia a el fuero que simplemente que es para la Constitución y la ley. Hay unas personas que por su condición, por su trabajo, por sus características, tienen unas reglas de procedimiento penal distintas. Entonces, presidente, comisión de acusaciones, senadores, representantes a las cámaras, ministros y otras entidades van directamente a la Corte. Okay. Pero la Corte a la sala de instrucción, que es mucho más incisiva, y después a la sala de juzgamiento. Entonces, ¿crees que una jugada, digamos, del presidente Uribe haber renunciado es clave? Le cambió completamente las reglas de juego. Claro, pero yo no puedo decir que si la Corte está pero es una jugada inteligente, digamos, frente a un escenario en el que ya te están llamando indagatoria y te iban a joder, pues pudo haber sido inteligente desde la estrategia. Y pues la Corte no es que quiera mucho al presidente Uribe, ¿no? Bueno, y esta vaina, digamos, bueno, todo esto que llegase a pasar con Rodolfo, si llegara a ser electo, es complicada, ¿no? O sea, es complejo esta vaina. No, Nico, es que no le han vencido la presunción de inocencia.
O sea, sigue siendo inocente. Sí, sigue siendo inocente. Eso es clave. Y nosotros lo hablaremos más adelante. Nosotros no podemos echar a la mierda la presunción de inocencia porque al igual que haya gente que tiene cargos serios, hay demasiada, yo siempre se los he dicho, el 90% de la gente con la que yo trabajo en mi oficina han sido inocentes, acusados de una manera falsa, de una manera errada y de una otra forma. Hay mucha gente que a ti llega alguien te acuse falsamente de algo y entonces de la opinión pública te clavan. Lo que pasó con Johnny Depp, que lo vamos a hablar. Sí, total, de acuerdo. ¿Listo? No, es que está este run de es que él tiene un juicio por corrupción. O sea, juicios te pueden abrir, o sea, te pueden abrir una investigación por cualquier cosa. O sea, y especialmente en esta vaina. O sea, que sea él o no culpable, pues no depende de nosotros porque ninguno de nosotros es juez. Exacto. Entonces, hasta que esto no suceda, pues no tenemos ni idea. Entonces, este man es presidente. Lo investiga esta comisión, que igual sigue siendo un tema ya político, ¿no? O sea, ¿cómo mueves al partido para que no te vaya a declarar? Claro. Culpable. Pero entonces ahí también entrará uno de los temas más importantes y es si Rodolfo es presidente, ¿cuál es el congreso que va a tener? No tiene ninguno. Tiene un congresista, ¿no? No tiene nada más. Y acá está el ejemplo de Duque. Duque llegó con una idea muy romántica al inicio de querer montar un gabinete muy técnico, cero politiquero, y se los picharon. Sí, obvio. Y se los picharon al inicio. Le picharon a su exministra de Justicia. Le hicieron el amor en una cantidad de reformas políticas, precisamente por tratar de entender, por no entender que el Congreso de Colombia ha funcionado. Absurdo. No, Nico, y funciona con clientelismo, funciona con algo que se llama representación política. Y así uno no le guste, a los políticos y a los partidos les encanta tener parte del poder. Y así ha funcionado. No, de acuerdo. Y es que y tenemos que hablar de algo interesante. Y es que, bueno, digamos que todo esto con Rodolfo prospera y llega a esto. Él no va a poder dar en la cara, marica, al que quiera. Porque le va a tocar jugar el ajedrez congresista para no salir culpable del proceso que tiene. Claro. O digamos que sea inocente. Digamos, partamos del punto de la inocencia, ¿me entiendes? Igual no te está juzgando la justicia ordinaria. No sé quién reúna las pruebas quién haga la labor de la fiscalía. ¿Cómo funciona eso? Haz de cuenta que cada representante investigador tiene un equipo de trabajo, unos asesores, y hay un organismo del CTI que te trabaja a ti. Ok. Pero digamos que entre eso, yo te hago la pregunta acá, digamos. Tú siendo Rodolfo Hernández, con una investigación sobre esta pues, lo que sea, ¿qué preferirías? ¿La justicia ordinaria o la Cámara de Representantes? No, pues es una pregunta muy jodida. Es una pregunta muy jodida porque yo tampoco me lanzaría a la presidencia sabiendo que tengo un rayo paja. Ok. ¿Me entiendes? Por un tema de honestidad intelectual. Siendo tu discurso, porque pues siendo otra persona. No, porque es que siendo además, la base de tu campaña. Él habla de un discurso anticorrupción, feliz, divino y todo, pero tienes unos cargos importantes que tienes que resolver. Claro, yo no me lanzo a la política sabiendo que me están diciendo que yo traté de direccionar toda la consultoría del esquema de basuras de Bucaramanga. Y además que hay correos de la secretaria de él mandando la hoja de vida del consultor y hay testimonios diciendo que él quería que esa persona era la que tenía que quedar. Entonces es muy jodido y eso es lo que a mí me parece que es una incoherencia, él tratando siempre de mandar ese discurso vacío, es que vamos a joder a los corruptos, es que vamos a perseguir a los políticos, pero más allá de eso no dice nada más. No hace nada más. Entonces llegar a un lugar común para ganarle el voto a la gente, para tratar de convencerla de que él es un muy parecido al fenómeno Trump. Es el fenómeno Trump, es que Trump es aplicar a la... exactamente. Solo que pues uno nació en Estados Unidos, otro en Piedecuesta, donde nació el pisco yo pensé que realmente iba a ser... Yo ya estaba pensando, hace un tiempo estaba hablando, de hecho, con Daniel Samper también de esa vaina. Yo dije, el fenómeno Trump, pero yo pensé que iba a ser un señor así tipo Arturo Calle. Sí. O sea, yo creí que iba a ser Arturo Calle o iba a ser este otro señor... Mario Hernández. Era Mario Hernández, no Arturo Calle, era Mario Hernández. Yo dije, va a ser este señor Mario Hernández el que va a ser el fenómeno Trump, que es que los estrategas políticos colombianos son gente que es la que está detrás de todos estos personajes, es gente que tiene todo analizado. Entonces, un fenómeno que por lo general se está replicando en los Estados Unidos
viene y se replica en Latinoamérica, no en la misma medida obviamente, pero este fenómeno de la derecha, de que los señores con la desinformación de Facebook, que es que ahora hay 20.000 géneros y entonces eso les fastidia a los señores porque eres un señor que no puede entender cómo cambian los tiempos y que nos pasa a todos realmente hay ciertas cosas que sabes que yo a veces digo como... ¿Qué hacen estos niños en ese TikTok? Pero luego, no puedo. O sea, yo de una vez me programo y digo, no, yo no soy mi papá. O sea, no, señor. O sea, si yo hubiera tenido TikTok a los 15 años, hubiera hecho cosas peores. ¿Sí o no? Entonces yo ahí me programo y digo, o sea, ¿qué es esto? ¿Por qué me tengo que amargar mi vida? Qué chimba que disfruten su vida en su TikTok. O sea, da cringe y todo, pero pues afortunadamente yo tenía MySpace, pero no tenía TikTok. Pero mis fotos en MySpace eran así. Digo, qué cringe. Solo que yo no estaba bailando. Pero si hubiera podido bailar, lo hubiera hecho. Sí, claro. Entonces, son vainas que tenemos que pensar siempre generacionalmente. No ser como nuestros papás no es ser uribistas. Sí, es que quiero que la gente, quiero que la gente se centre en eso. No ser nuestros papás, no, es que yo no soy uribista, yo voto por Petro. No ser nuestros papás es ser analíticos y críticos por el político que votamos, no votar ciegamente, no creer en vainas que es información falsa, verificar las fuentes, no cerrarte a las nuevas cosas. Hombre, sí, que embarrada, esto me da como cringe, pero yo esa era peor, así que uy, no, qué pena. Entonces todas estas vainas te van volviendo una persona abierta y te van cambiando y siendo contrario a la generación anterior, que igual creo que está pasando en cierta medida y todo eso. Pero entonces lo que tú dices, Trump se mete con este público redneck, con el público que con un público muy devocional, también muy religioso, que además entre ellos como que ha aflorado mucho la narrativa de que los principios estadounidenses están en fracaso, de que los principios religiosos están... La bandera del sur. La bandera del sur. De que la idea de ser norteamericano, no como el de Nueva York, no como el de California, el de San Diego, el de San Francisco, no. Bueno, pero Nico, ¿cómo viste entonces los quemados? Quemados de mucho renombre, y además que acá hay un fenómeno muy importante. Yo creo que Fico, no sé si representa el uribismo, gran parte del uribismo estaba con él. Estaba con Fico, claro. Yo creo que él no quiso desmarcarse esa figura a tiempo. No. Lo decía de una manera muy tímida, decía, ay, sí. Yo estuve en contra del candidato Uribe, pero no públicamente. Y le gané el de Fajardo, bla, bla, bla. Y creo que eso tiene un valor bastante significativo porque en mi criterio el uribismo dejó de estar en el plano político después de mucho tiempo. De acuerdo. Ya dejó de ser un actor fundamental y relevante de escoger presidente y demás. Y siento que en las parlamentarias igual tenía que haber hecho un análisis el grupo de Fico y decir como, ¡ey! O sea, vean la cantidad de curules que se metió el pacto, que el pacto es una cosa nueva, no es el polo democrático. O sea, el polo creo que dejó de existir, ¿no? El polo no tiene nada. O sea, no estoy seguro. A diferencia de hace mucho tiempo, esta vez en la historia de Colombia es la primera vez que la izquierda está en su gran mayoría unida. Antes, el gran defecto de la izquierda políticamente era que una cosa era el MOIR, una cosa era, bueno, en fin, el polo democrático que tenía otras variantes, otra cosa era lo que pasaba con la Colombia humana, en fin, muchas cosas. Hoy el pacto histórico los unió y creo que es una decisión muy inteligente porque nunca habían llegado unidos. Y hoy ahora, Petro... Igual, recuerda que el MOIR no tenía una votación significativa, ni el Partido Comunista Colombiano creo que ni siquiera tiene... Pero Robledo es MOIR. Pero Robledo estaba por el polo. O sea, estos partidos como el MOIR, como el Partido Comunista Colombiano, como la Unión Patriótica, ninguno tenía personalidad jurídica. O sea, no existían, estaban unidos dentro de una bandera que era la bandera amarilla del polo. De ahí el que realmente disrumpe este polo democrático es Petro. Sí. Petro se larga y se agarra con Gaviria, se agarra con Robledo. Se agarra con Gaviria, con Robledo. Y bueno, ¿por qué partido salió Robledo? Robledo se fue por Partido Dignidad, que era el partido que o sea, ya nadie, ya la izquierda, para desmarcarse del estigma del comunismo, pues ya no se llama ni polo, ni MOIR, ni nada. O sea, tienen como
pacto, no sé qué, que me parece a mí chévere, me parecen unas banderas interesantes. Pero es que izquierda hay mucha, ¿no? Y derecha Total, hay total. mucha. Entonces, a ver, dejen de creer que todo el mundo es de izquierda y derecha. Es el concepto más ambiguo. Y los políticos les sirven que sea ambiguo para ustedes. ¿Por qué? Porque hay derecha liberal. Una derecha en la que yo me identifico. Uribe, No, Uribe, pero pero Uribe liberal. fue liberal toda la vida. Del partido. Del partido, pero... Pero derecha liberal es una derecha que cree de pronto que tiene que mantenerse el orden en unas cosas, que el cumplimiento de la ley se tiene que garantizar, pero es una derecha que te dice, oiga, no nos metamos tanto en el mercado, no seamos tan intervencionistas, pero también que garanticemos los derechos de las personas, Claro, como el los derechos aborto, básicos. legalicemos la droga y demás. Pero hay una derecha que es confesional, que es la religiosa, por ejemplo, que es la que está de lado. Y hay una derecha extrema también. Interrumpir las libertades de las personas. Como es el aborto. Pero entonces también hay una derecha que no es liberal en temas económicos. Entonces uno tiene que decir, bueno, usted es de derecha desde lo político y desde lo económico también, ¿qué es? Porque entonces uno ve a Petro y entonces uno dice, Petro, listo, perfecto, él puede ser muy liberal en algunos temas, pero en temas de mercado es lo más conservador del mundo, porque él dice, nosotros vamos a meternos de frente en el mercado. Y nosotros tenemos que intervenir en el mercado. Tenemos que mirar cómo manejamos el tema de aranceles para tratar, entre comillas... ¿Y visto qué pasa cuando las instituciones públicas... Loco. Las instituciones públicas son lo más corrupto que existe, y cuando una institución pública se mete en el mercado es un lío terrible. Y además para intervenir en tratar de regular los precios. Y que lo curioso de la política colombiana es que los que empezaron a regular precios, pues naturalmente no fue la izquierda, sino fue el mismo uribismo. Entonces, cooptados por unos gremios, entonces vienen a decir, no, nosotros tenemos que subirle el tema de los aranceles a los textiles y a las importaciones. ¿Y cuál es el problema de esa vaina, señores? Que cuando usted le mete un arancel, le mete un impuesto, ¿quién es el que va a pagar eso? El mismo vendedor, es la persona que lo está importando. El ciudadano. El ciudadano, Nico. Exactamente. O sea, entonces el mismo jean que a ti te valía 80 lucas, 50 lucas, 30 lucas, a ti te dicen, no, es que yo le voy a meter controles a los insumos y ese mismo jean te va a valer 150 mil pesos. ¿Y sabes qué genera ese tipo de cosas? Ese tipo de controles en los aranceles y ese tipo de subida de precios, lo que genera es un mercado negro. Y además de eso... Mira Venezuela, y es lo que yo les digo a la gente, hagan el paralelo con lo que intentó hacer Uribe, es lo que hizo Chávez. ¿No? Porque la gente dice, muy no es lo mismo. Es exactamente, la gente dice, así Venezuela. A ver, Chávez intentó reelegirse y lo logró. Porque logró poner una asamblea y no sé qué mierdas. Uribe intentó reelegirse indefinidamente. Sí, así es. No lo logró porque tuvieron unos magistrados con cojones que en algún momento le dijeron, mierda. papito. Y ahí se creó algo muy chévere que se llama la teoría de la sustitución de la Constitución. Ajá. Y cuando Uribe cuando fue el control constitucional, el referendo para modificar la Constitución, para avalar la tercera reelección, la Corte le dijo, no, papacito bello, usted ya con eso, usted está sustituyendo la esencia de la Constitución. Absurdo. Si no hubiera pasado eso, créanme que no sé en qué estaríamos. Entonces, y le hablamos de una cantidad de indicadores que somos o sea, ahorita el dólar está, bueno, ha mejorado un poquito estos días, pero estaba terrible. O sea... Esa plática que tienen guardada no vale el culo. Si así Venezuela, y yo se lo dije a la gente durante el paro, y le dije a la gente de derecha, se lo dije, miren, si ustedes permiten que hayan estos abusos policiales, ¿saben que estamos permitiendo? Que mañana sea Petro presidente y Petro les pueda mandar a la policía a volverlos mierda. De la misma forma, que los asesinen, que los desaparezcan, porque es que si permitimos que lo hagan porque son mamertos, el día de mañana es mi abuela. Mi abuela no, pero Nico, o sea, pero es un ejemplo. Nico, pero es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hoy dijo que el nivel de impunidad de lo que había pasado hace un año es una cosa loca. Absurdo. Es una cosa loca. ¿Y qué pasa si permitimos eso? No importa. Bueno, ayer fue mamertos. Mañana el presidente es Petro o Rodolfo y salen los de derecha a marchar porque es que no les gustó la política, de lo que sea, los desaparecen y nadie dice nada. O sea, se le permite a un Estado hacer cosas, a un gobierno hacer cosas, el próximo las va a hacer también. Y además que impunemente. Que la gente coma callada con esas cosas por una parcialidad política, que es tal vez lo más importante. Entonces, el mensaje de esto es, uno tiene que tener los cojones de criticar su líder. Exacto. Y si su
líder a ustedes no les da la posibilidad para criticarlo, ahí ya hablamos de fanatismo y de mesianismo. Y peor aún, si entre los seguidores de su líder tratan de censurar a las personas para que no los critiquen, ahí no es, papi. Ahí no es la vuelta. Claro, es que como pasó en el gobierno de Petro, la gente que estaba con Petro y que votó por Petro también se le rebotó porque es que tuvo problemas. Los gobiernos tienen problemas, no estamos diciendo que ningún gobierno está exento de problemas, pero como críticos y como votantes y como personas que hacen una participación en la democracia tenemos que no creer que nadie va a salvar el país. Ni Rodolfo va a salvar el país, ni Fico iba a salvar el país, ni Petro va a salvar el país. Es un trabajo en conjunto. Y acuérdense que el Congreso es una vaina, lo que tú dijiste, clientelista. Sí. Y las votas y sacar a esa gente, que sería lo primordial, no solamente empezando por el consejo, los ediles, etcétera. Sacar a esa gente es complicado. No, y además que miren, señores, uno tiene que entender cómo funciona la política del país. También hay que entender, y yo algo me convencí, Nico, que uno vive en una burbujita. En una burbujita en la que uno cree en el deber ser de las cosas. Pero cuando uno ve la realidad de cómo funcionan las maquinarias en los departamentos y en todos lugares, fuera de las ciudades, uno entiende cómo funciona la política del país. Y es clientelista. Y funciona con maquinarias que eventualmente, entonces, y que la idea del asunto no es que debería funcionar así, estamos de acuerdo. Pero uno también tiene que entender y tiene que salirse de su burbuja y entender cómo funciona la política en el país. Y eso funciona con maquinarias. Entonces, si la señora tiene un puesto por este señor, pues le tiene que conseguir 100 votos. ¿Y saben cómo se dan cuenta dónde están los votos? Porque es que el voto es secreto. Tú sabes que el voto es secreto. Sí, Tú sabes que el voto es secreto, ¿no? ¿Sabes cómo sabes dónde está el voto de la señora? Porque la señora, en la mesa donde ella dijo que iban a aparecer los 10 votos, o los 100 o los 200 en ese puesto de votación, tienen que aparecer. Y sale el formulario de 14. Ahí sale. Entonces ahí... Eso no es corrupción, es el primo de ella salvándole el puesto. Sí. Entonces, es que la gente no, esa es la burbuja que tú dices, que mucha gente no tiene idea. No, en Bogotá creemos que estamos en Atenas, que estamos en Atenas. Y que acá salen unos prohombres a hablar casi desde una perspectiva aristocrática, lo que no. Nos falta la toga. Hay que conectarse con la realidad política del país. Mucha gente no tiene otra opción, es eso o ser desempleado. Sí, de acuerdo, ¿no? Que es Nico, fuerte funciona en todo lado. Pero pongámoslo al nivel Congreso. Hay muchos congresistas hoy que fueron electos que van a tener que encontrar y que tienen que trabajar en su UTL, no con las personas que quieren, con las mejores, sino tienen que darle el puestico al pisco que te ayudó. Total. Y a esa persona que te dio, y ahí están trabajando, y por eso es que las cosas no funcionan. Y también hay otra cosa dentro de la UTL, es que también... No solamente, pues, no solamente es gente que tú quieres, sino es lo que tú dices. Sí, el político te dice, iba papi. a decir algo, pero esto no lo puedo decir. Bueno, Nico, ¿cómo ves? Tal vez ya hablamos de un poquito del tema de Fico, ¿cómo ves la quemada de Fajardo? Siento que igual hay mucha gente que yo conocí, igual estoy haciendo un bias, que es un bias pues estoy siendo completamente, pues hablando de la gente que yo conozco que no representa ningún tipo de estudio, pero siento que Fajardo se quemó porque la gente no quería desperdiciar su voto. Dijo, voto por Fajardo, ¿para qué? Nadie va a estar votando por Fajardo. Le va a tocar pagar la platita. Fajardo tiene una deuda de 5,000 millones de pesos. Marica, si uno de un par de palos. logró cruzar el umbral, que eran 800,000, entonces le van a dar 2,500. Pero bueno. uno que dé un par de milloncitos y tiene las pelotas en la garganta. No por Fajardo, porque eso sale de Hidroituango, así que tranquilo. eso ya está pago no, mentira, no, yo no sé. No, o sea, vamos a presumir de la inocencia de Fajardo. Sí, o sea, es jodiendo. O sea, no sabemos hasta qué punto se hizo a sus espaldas. No, pero seriamente, o sea, no sé. Pero creo que mucha gente que era verde, que mucha gente es verde, mucha gente es de centro, que mucha gente quería votar por Fajardo, dijo, ¿para qué? Sí, no. O me voy con Petro porque no quiero a Uribe, o porque no quiero a Fico, o quiero a Rodolfo. Rodolfo, que así a pasito de esposo o de pisco o centrista, de tipo que está tratando de gatear por un polvito, llegó al centro y se consolidó en el centro hipotéticamente. Claro, obvio, o sea... Pero
Igual ahorita, igual yo creo que ahorita hay una sentada fuerte de Fajardo con Rodolfo. Sí, vamos a Hay ver. una sentada fuerte de Fajardo A con ver Rodolfo. si le da un poquito de contenido a esas propuestas tan Sí, populistas que claro, tienen. pero hablamos primero. Mocus hoy, Petro. Petro. Mocus hoy, Petro. Que Pero a pues, mí esa figura de Mocus creo que la han ordeñado. Y hablamos primero de Rodolfo para que también nuestros queridos amigos petristas no digan que se la tenemos clavada y que esto es una persecución en contra de Petro, porque esto es un escenario en el que le vamos a dar palo a todo el mundo Sí, en la esa es la medida idea, en lo o sea, que sea necesario. Y la idea pues, también es analizar propuestas. Vamos a hacerlo Claro. la próxima semana. La idea no es que vean lo negativo, pero también vamos a ver pues lo positivo de lo que se pueda sacar de propuestas, de qué se hizo, de qué se propuso inicialmente en los programas de gobierno de los alcaldes, de los dos alcaldes, y qué se hizo. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento dentro de las propuestas que se hizo en el uno y el otro? ¿No? Y teniendo en cuenta que pues a Petro lo destituyeron y bueno. No, y nos vamos a sentar en lo que viene con Nico a hablar de los programas de gobierno, realmente lo que ellos están proponiendo, y en medio de nuestra enorme ignorancia de muchas cosas, vamos a ver si esa mierda es populismo también. Chévere, claro. Y miramos y para que ustedes voten informados. Nosotros bajo ningún escenario le vamos a decir ni por quién vamos a votar, ni tampoco les vamos a, porque tenemos un respeto enorme por ustedes, no les vamos a decir por quién tienen que votar ustedes tampoco. Claro, eso es absurdo. Pero lo más importante de todo, o el pequeñísimo favor que queremos hacer, es que ustedes tengan 1, 2, 3, 4 argumentos para que puedan estar tranquilos con la decisión que van a tomar. Y quiero decirles otra cosa, y es que recuerden que en esta segunda vuelta el voto blanco es meramente simbólico. Es un pajazo mental. Entonces no hay forma de que el voto en blanco revierta una reelección. O sea, si en caso tal de que eso nunca pasaba, pero el voto en blanco llega al 50% más uno de votos en la primera vuelta, pues se cambian los candidatos. En esta segunda vuelta, si usted vota en blanco, pues no está haciendo nada. Es cierto. Está ganándose el certificado para ahorrarse, para que le den medio día en el trabajo. Qué bueno, es válido también. No, absolutamente no tiene nada que ver con el ejercicio democrático. Entonces, es denso, es pesado, pero hay que elegir. Nico, yo en estos días me mandé un video criticando a Petro abiertamente, como lo he hecho. Y mi crítica es la siguiente. Petro fue una persona que siempre trató de mostrarse como una persona anticorrupción, como una persona además que no estaba con la clase política tradicional. Y fueron épicas, y yo se lo reconozco como senador, las peleas que él dio contra clanes políticos tradicionales del contra país. El paramilitar, contra la parapolítica. Que fue una barbaridad. Se dio la pelea pasó, ¿no? contra la parapolítica. Exacto, o sea, y que a él le reconocemos eso. Pero a mí no me cabe en la cabeza que una persona como él esté sentada con los dos senadores más clientelistas de los últimos 20 años del país, que se llama Roy Barreras y Armando Benedetti. Porque estoy seguro que igual como pasó en el gobierno Uribe en sus dos gobiernos, que igual como pasó con el gobierno Santos en sus dos gobiernos, Roy Barreras era, por ejemplo, y se sabe, Era el dueño de Fonade. Espérate, pero es que Roy Barreras creo que tiene una portada en un periódico donde dice que era escudero de Uribe, Roy Barreras. Entonces, estos son políticos mercenarios. Que yo te digo a ti sobre la marcha y que tú digas, bueno, marica, yo cambié sobre mi posición sobre las drogas. Yo no voy a joder a la gente porque se fumen un baretico, weón. Pero que a mí me digan que va a ser un cambio diametral en su visión de la política, del Estado, de los derechos, de claro, todo. porque ya son mercenarios, ya son... Joder, Petro ya no tenía son la necesidad de políticos hacer esa al mejor mierda. postor, a la Ahora persona bien, que... yo creo que Petro de pronto dijo... Yo entiendo ya cómo funciona la política del país y la única forma de ser presidente es metiéndome con la política tradicional. Ok. Puede llegar a ser eso. Puede ser. Porque entonces es Benedetti y es Roy. Pero entonces también le dije, ¿qué hace usted después de haber combatido en La Guajira, en el Cesar, en el Magdalena, a la gata, que era la dueña de las, bueno, salvo lo clangénico y una cantidad de cosas, pero ella era dueña del chance y ella puso una cantidad de políticos. Hoy estuvo hace 15 días Roy Barreras con Alfonso Prada, además todos ex Santos, ¿no? Sí, sí. Tiene toda la nómina de Santos. Si tuviera los 11 jugadores, tendría 7, 8 de Santos. Y entonces van ellos y se sientan con los herederos políticos de la gata
A mí no me agarren las pelotas tampoco, weón. Que me vengan a mí a decir que eso es un tema de renovación cuando se está metiendo con los mismos que han hecho política siempre en este país. Y con los mismos que él combatió, con personas que incluso lo amenazaron de muerte, con personas que mataron gente en diferentes de sus regiones. ¿Qué vamos a hacer con eso? De acuerdo. Y con Julián Bedoya, perdón, Nico, el último. Ok. Ni no suficiente, porque también hablemos de Piedad, de la hambrita del turbante. Piedad era la que coordinaba los secuestros, la que coordinaba lo que estamos Nico hablando. salió, o sea, tiene una indagación en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, pero presunción de inocencia para Piedad. También. Pero su ex asesor, que trabajó muchos años con él, un señor Andrés, dijo, y claro, y ahí entró la implosionista del centro, Ingrid Betancourt, pero llegaron y le dijeron a la corte, y a este señor salió dando declaraciones públicas, que ella era la que determinaba y aconsejaba al secretariado de las FARC en el orden de cómo tenían que salir los secuestrados para poder capitalizar eso políticamente. Fuerte. Si eso es verdad, esa señora es una... Realmente sí, jugar con la libertad de la gente igual. O sea, siento que ni ella, ni Roy, ni Armando tendrían por qué hacer parte de una nueva alianza, de un nuevo mundo que queremos para todos. Lo veo como gente mercenaria, como gente que pues fue uribista, santista, fue... ¿Tiburones? No, mercenaria. Al mejor postor venden las armas. Si el día de mañana el gobierno de turno, porque lo que pasa es que también son tiburón, huelen la sangre. Exacto. Se dieron cuenta que el cambio no era Duque. Que el cambio, que el mundo estaba, Colombia estaba dando una vuelta al uribismo, lo estaba blanqueando, le dieron no más. Entonces olieron la cantidad de gente joven que tiene la capacidad de informarse y de decidir y de también de participar. Porque hoy, después de la primera ronda, creo que cualquier político no puede subestimar la juventud y no puede ser tan estúpido en tener unas políticas fracasadas con los jóvenes. De acuerdo. A Fico lo quemó, en mi criterio, los jóvenes insistir en una política de drogas fracasada. A mí no me puede venir a salir a decirme un tipo que entonces vamos a crear nuevos extinción de dominio. La extinción de dominio ya existe, hermano. No, es que me preocupa que las drogas lleguen si se legalizan a las puertas de los colegios. Ya están en las puertas de los colegios. Están, ¿sí? ¿Usted qué va a ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Cuál va a ser la diferencia? Que el jíbaro le diga a su hijo cómo drogarse, o su mejor amigo que no tiene esa mierda, o hagamos una política pública, huevón, en que le digamos, marica, no te pases de piña, huevón. Es que aparte, me parece estúpido por parte de Fico no analizar los casos de éxito de Estados Unidos. Totalmente. ¿Qué hizo Colorado? Colorado capitalizó las drogas. Se hacen 2 billones de dólares al año solo en drogas. Eso es estúpido. Es decir, o sea, el país que estaba en contra de la lucha de las drogas la legalizó en su casa. Pero nosotros, sí, que tenemos una lucha de drogas acá con glifosato y con un montón de vainas. Y con muertos. Salió un estudio de... Bueno, no recuerdo exactamente la universidad, pero que el glifosato le hace daño a las colonias de abejas, que son las que polinizan el resto de flores. O sea, el glifosato es tenaz. Entonces nosotros sí tenemos que luchar contra las drogas en nuestra casa. O sea, cuando allá ni siquiera lo están haciendo. Nico, ¿y quién tiene la autoridad, huevón, con muertos moralmente, para pararse en el mundo y decir, oiga, marica, me han matado a mi gente, huevón, absurdo. Acá han muerto soldados, policías, acá, y vamos a insistir, huevón, con una política de drogas de mierda, o sea, por tratar de tener contento una generación que fracasó en su política contra las drogas. Y ¿sabes qué hace que la legalización? ¿Sabes qué hace? Reduce el consumo. O sea, cuando legalizas las drogas, la gente dice, ay, como que ya me da pereza. O sea, hay mucha gente que lo que hace es porque no hubo esas cosas. Ya va a tener yo que ir a sentarme a hacer una fila en una farmacia y digo, uy, no. ¿Sí? Ya ni quiero fumar. ¿No? Como que no quiero fumar. Guiño, guiño. No. Pero imagínate, digamos, un pelado de 15 años que se la compra al jíbaro y tener que llevar la identificación. Uy, no. Nico, pero a ver, los papás, no voy a hablar de los papás de hoy porque yo no tengo ni idea cómo sean. Yo ya tengo una hija que es chiquita. Pero los que tienen a sus pelados ya en juventud, a los manes les termina preocupándose más
y dicen, ay, mis hijos se van a la finca y se van a pegar una rasca. Como si fuera una Gravísimo. chimba también, como si fuera una chimba. Pero los manes no entienden que posiblemente esos pelados se llevan 1 gramo de perico, o se llevan tusi, o unas pepas, o un ácido. ¿Y quién les enseña a ellos cómo manejar eso? No. Porque eso pasa. ¿Quién les va a decir a ellos cómo manejar una sobredosis? No tienen ni idea. No. ¿Y sabes es qué? el mejor amigo ahí, huevón, mirando a ver cómo... O sea, a ver si es que No, sabe. Y marica. sabes que, pero realmente lo peor de estas drogas sintéticas, porque digamos, pues la marihuana es otra cosa. Estas drogas sintéticas no tienen ningún tipo de ente controlador. O sea, tú te tomas una pola y sabes que la pola tiene unos estándares. Tienes que saber qué ingredientes tiene, cómo se hizo. Hay una persona que va del INVIMA a verificar para ver cómo están las instalaciones de esta fábrica. Esto lo hace un man en la cocina de su casa que no sabe. Y ahorita hay una epidemia de fentanil que de hecho la gente que está viendo eso, lo que pasó con Baum, no sé cuáles fueron las causas, pero ahorita están trayendo fentanil para acá y lo están haciendo acá. Entonces, si ustedes van a consumir cualquier tipo de tusi o cualquier droga intravenosa o cualquier pasta, tengan en cuenta que pueden estar consumiendo. Entonces, es una droga muy fuerte, es una vaina que está matando en Estados Unidos. Creo que el año pasado mató 100,000 personas por sobredosis. Es muy difícil de reconocer y es muy difícil darse cuenta. Pero está llegando a Bogotá, o sea, y está llegando a todos los países y es muy barata, o sea, es más barato que rendir el tusi con fentanil, es muchísimo partirlo así. Pero Nico, es eso, mira, nosotros acá hablamos con Julián Quintero, que es el fundador de Échele Cabeza, y él me decía, primero la droga que más adulteran es el perico. Total. El pericles, huevón, joder. Esa vaina le echan de todo. Pero también como en la versatilidad del tusi y como depende del chef y porque depende de lo que haga y la mierda, también le meten mucha vaina que puede jugar contigo. Entonces, para aterrizar el mensaje, Nico, si ustedes compran alguna vaina y ustedes tienen la posibilidad de que alguien se las analicen, marica, pasen la pena si es que les dan. Pero entonces el Estado me analiza una puta pola y no puede bajarse los pantalones y producirlo ellos mismos. Pero sea, Nico, marica, fuerte, yo te voy a decir algo, yo lo he hablado muchas veces. Las peores cagadas de mi vida yo las hice borracho. Díganme a mí si yo me fumo un bareto y voy y le casco a alguien o hago alguna huevonada. No pasa, huevón. Yo le digo a la gente, mira, ¿tú sabes cuánta gente tiene accidentes en auto por tomar borrachos? ¿Cuál es la estadística? ¿Y sabes cuánta gente tiene accidentes por fumar y manejar borrachos? Por fumar y manejar drogados. ¿Cuánta es? No tengo ni idea. Porque la gente que fuma marihuana tiene para un carro. Pero igual... lo estoy jodiendo, Ya me clavó por el orto, ya me jodió, güey. No, seriamente, jodiendo. No, pero de verdad, o sea, ¿sabes qué pasa? Mira, le doy a partir de no sé si no sé si has hablado con él de Échele Cabeza, porque creo que el fentanil va a ser una epidemia y está llegando a Latinoamérica. Es dura. Esa gente que se murió en un barco, allá en Medellín, en Guatapé, como 6 muertos así, muertos por tusi. Y no se estaban inyectando, o sea, estaban oliendo esa mierda y eso no es tusi, eso es puro fentanil. Y ese es el tema. Y hay algo que Nico y que lo estábamos criticando de Afico, algo muy importante. Absurdo. Las drogas existen, las drogas no van a dejar de existir. Jamás. Las drogas, mira, Nixon en los 70 se puso 4 objetivos en la guerra contra las drogas. 3. Eliminar la cantidad que circula. Eliminar la variedad y eliminar el consumo. Pregúntate esas 3. ¿Cuál logró? Ninguna. Entonces lo que pasa y lo que dice Nico es muy importante, porque entonces si yo la regulo, yo ya voy a poder decirle, bueno, marico, usted va a vender tusi, lo que quiera vender, venga, yo lo analizo, yo le certifico, esto es seguro, químicos, esta vaina, yo necesito una pureza, necesito saber cuáles son esta pureza, redúzcala con este ingrediente para que no joda a la gente. Exacto, y saber, huevón, que le expongas a la gente cuál es el consumo responsable de esa vaina. Entonces Fico no lo quiso ver así y vendió una estrategia fracasada y hoy los jóvenes votaron.
Los jóvenes decidieron y hoy no es raro que las personas que apoyaban más a los jóvenes son los que están en segunda vuelta y entre esas está Petro. Entonces, querido Nico, acá más allá de todo. Oye, quisiera ver una estadística del abstencionismo en edades. O sea, ¿cuál es el resto de la población según el DANE que no votó? ¿Qué edad tiene? Sí. Porque en segunda vuelta puede ser eso interesante. Claro, no, porque es que la estrategia de los petristas no pueden ser moler a palos a los que están votando, sino tratar de traerlos para acá. Pero claro. Es que hay un radicalismo muy, muy difícil. Lo digo yo y lo dicen muchas personas, pues dilo tú. No, la gente hay donde una mierda contra Petro. No, y contra Rodolfo marica. También, o sea, Rodolfo, ¿sí? la gente, o sea, petrista, o sea, y yo les estoy exponiendo por qué razón no vamos a ser como Venezuela. Sí, por qué razón ya fuimos como Venezuela, entre comillas, con Uribe. Sí, porque Uribe no reformó la Constitución, Uribe tenía de parte a todos los militares, ¿me entiendes? Ya fuimos Venezuela, entre comillas, obviamente de otro tipo de gobierno, pero realmente Venezuela, lo que es ser Venezuela es la restricción de las libertades individuales y la capacidad de poder que tiene una persona para cambiar las reglas del juego, ¿sí? Y si el hombre más poderoso de Colombia no logró reelegirse indefinidamente, mucho menos lo va a lograr Petro. Sí, no, o sea, en serio. O sea, no sean payasos, de verdad. Yo creo que también el hecho de que él ya empieza a estar condicionado políticamente también por todas las alianzas de mierda que haya hecho o no de mierda, también lo limitan mucho. Lo limitan, o sea, él no va a ser Chávez, no va a ser. ¿Qué crítica le tienes tú a Petro y qué bueno le ves a él? A mí no me gusta la gente con la que se está relacionando. Lo que tú dices es válido. Siento que hay vainas como por ejemplo el tema de los subsidios, que digamos un país como Estados Unidos, o sea, para que lo pongan en un ejemplo, no estamos hablando es que los subsidios nos van a hacer trabajar. No, vamos a poner un paralelo con un país con Trump. Trump dio, creo que fueron 3 subsidios de $1,200 para cada habitante, según lo que ganaba y no sé qué, y etcétera. O sea, le estamos hablando de un gobierno de la extrema derecha, para que lo pongan en un paralelo. ¿Qué pasa con los subsidios? Si un país no tiene la forma de sostener los subsidios, pues estamos jodidos. Y nosotros no tenemos una forma. Nosotros no somos Venezuela por esa misma razón. Porque no tenemos el valor del petróleo en esa época que tenía Venezuela para darle subsidio a Raimundo y todo el mundo, y todos vivimos cagados de la risa con la gasolina. No tenemos eso ya. No lo hay, y Colombia tenemos otro tipo de forma de manejar el petróleo. Tenemos mucho petróleo, pero el petróleo no lo manejan empresas públicas. Porque si no estaríamos... Ecopetrol existe, pero ¿me entiendes? Hay otro tipo de contratos, si no estoy mal, no sé, corrígeme si me equivoco. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que me gusta el tema de lo que tú dices, de la legalización, el tema de sentarnos a charlar, el tema de pues la corrupción, el tema de todo esto. Pero no me gusta, pues, te estás juntando con personas que pues han hecho esto toda la vida, que son mercenarios. Que antes quisiste combatir siempre. Que se vendieron al mejor postor, o sea, que se vendieron al mejor postor, y pues eso sí es grave, es complicado, es complejo. Ya analizar pues el tema de desmontar el SMAT, que creo que es una de las propuestas de Petro, lo hizo en su alcaldía. No, y lo mandó. No. Petro mandó el SMAT en su alcaldía. Me estás jodiendo. No. Eso no pasó. Si él es un tremendo. O sea, Petro mandó al SMAT en su alcaldía. Ya más te voy a decir algo. No, el pero SMAT, dime, ¿en serio? No. Pregúntense cómo se controlaban las protestas antes, cuando se salían de control. No era una persona con un bolillo y gases lacrimógenos, era el ejército, con fierros y con cosas también. Miren, yo... No te vayas muy lejos, la masacre de las bananeras. Exacto, sí. También, ¿Qué era la gente que estaba haciendo? La gente no estaba armada. ¿Y por qué la mataron? O sea, obviamente es un ente que es complicado y que violó muchos derechos humanos durante las protestas. Estoy de acuerdo que hay que poner veedurías más. De hecho, en una época la Personería de Bogotá asistía con el SMAT a hacer veedores. Creo que todavía lo hacen. Sí.
Pero hay que darle un poder a estos veedores de no solamente de tener una cámara o ponerles una cámara al SMAT, El una cam action cámara que tienen allá. una cámara de no sé, Las pero body cams se llaman. unas body cams en Estados Unidos, todos los policías tienen body cams, pero esta propuesta de desmontar el SMAT, que obviamente populista. pues Petro no lo podía hacer como alcalde, porque el alcalde no tiene un poder para desmontar el SMAT, no lo tiene realmente, pero lo mandaba. Allá estaban las protestas bloqueando el portal del norte, el portal de Suba y las cosas. Ajá. Y allá los mandó. ¿Y qué pasó? ¿Pero quién fue? ¿Petrico? No te. El que dice que lo va a desmontar. Solo pregunto, o sea, son cosas que son datos y hay que darlos. No prometas cosas para ganarte a la gente. Diles, mira, sí, vamos a ponerles body cams al SMAT, vamos a analizar cada caso, cualquiera del SMAT que apague la cámara, chao. Eso pasa en Estados Unidos. Tú apagas tu cámara, tu body cam, chao. Una investigación, chao. Podemos ponerle body cams, tenemos el presupuesto, habría que verlo. Dudo que no lo tengamos. Pero claro, hay una protesta, listo. Usted tiene estas vainas y esto y no sé qué. Si se atentan contra, no sé, pero ¿me entiendes? Hay muchas cosas contrarias a prometer, sí. Voy a quitar el SMAT ahorita que sea presidente. Pero cuando alcalde lo mandaba, pudo no mandarlo, pero eso ¿no? es populismo. Él pudo no mandarlo. Populismo, claro. Sinceramente, pudo él no mandarlo. Yo voy a decir algo que me gusta y estoy de acuerdo con Nico. Cuéntanos a tú. mí de Petro me gusta que sin duda hace mucho tiempo la sociedad colombiana necesita un giro hacia la liberalidad de sus derechos, hacia cambiar la política de drogas. Es que cambiar la política de drogas implica muchas cosas. Yo desde lo judicial te puedo decir que implicaría descongestión liberar carcelaria, las cárceles totalmente, que implicaría descongestionar los despachos de los fiscales, descongestionar los juzgados, porque si bien es cierto el delito por el que más hay condenado, a este país le encanta matar gente. Entonces, homicidio es el delito más procesado, obvio. Pero ahí entra el tráfico de drogas y el tráfico de drogas en la gran mayoría de las veces está relacionado por el segundo más delito, que es el concierto para delinquir. Si tú sales eso, tienes una mejor calidad carcelaria, tienes una mejor justicia, le quitas el monopolio del billete a los traquetos. Los traquetos van a dejar de ser unos delincuentes, de ser unos empresarios, generas empleo, también le das la posibilidad a los campesinos de que tengan opciones productivas para poder vivir. Eso me gusta. De acuerdo. ¿Me entiendes? Hay unos temas de la política punitiva también que me gustan, de la política penitenciaria. El tema de Petro conmigo es un tema en el que lastimosamente no puedo ver cómo puede ser diferente una persona que ha construido su imagen política de una forma. No me voy a tratar de ser salvador de él. Él ha estigmatizado muchísimo a las personas que piensan distinto que él. Sí. Los ha tratado y está en la dinámica de la polarización. Uribistas, fachos, en fin, todo lo que se pueda desprender de eso, y a mí eso no me gusta. En su alcaldía no me gustó lo que hizo. Fue muy autoritario. Muchos secretarios de gobierno y diferentes secretarios se le fueron por eso. ¿Listo? Hay políticas también dentro de él bien populistas, como el tema de venir a decir de un momento a otro, traemos todo el maíz de Canadá y nosotros no podemos traer. No, espérate un segundo, mira las cifras de importaciones en elementos básicos de la canasta, no traemos la gran mayoría de esas cosas. No, pero entonces él quería vender un discurso de decir que vamos a creer. No, eso es populismo. En algún momento no está en su plan de gobierno, pero él en la pandemia dijo, no, es que nosotros necesitamos que el Banco Central imprima billetes. No, eso no se puede hacer. Eso lo hizo Trump. De hecho, imprimir más billetes lo hizo Donald Trump. La inflación que tiene ahorita Estados Unidos es porque la hizo un gobierno de derecha en Estados Unidos. No, imprimamos billetes y le mandamos cheques a la gente. Exacto. O sea, ¿cuántos trillones, cuánto fue lo que creo que fue, cuántos billones de dólares? Fue un billete muy largo. Bueno, Nico querido, y ahora hablemos de Rodolfo. Qué bueno y qué malo le ves a Rodolfo. Me preocupa la volatilidad, digamos, de Rodolfo. O sea, me parece que es una persona volátil que puede llegar a inclusive crear un repudio entre todo este clientelismo y entre toda esta lagartería que hay en el Congreso, y que pues ya teniendo ese juicio, que sea él o no culpable, puede generar una animosidad dentro de esta gente que tiene el poder de mandarlo, de sacarlo. Entonces creo que eso, y aparte pues el tema de que tenga un juicio por corrupción, que digamos que bueno, presumimos de la inocencia,
pero los correos y no sé qué, y esto y lo otro, ya vamos a verlo en un proceso, pero es complicado que tu bandera sea en lo que... Es lo mismo que decimos con Petro exactamente, que tu bandera sea no el clientelismo y la misma gente que atacabas ahora hace parte de tu bando. Que bueno, digamos que todo el mundo tiene que tener un arco de redención, ¿no? O sea, tú dices, no, entonces estas personas se redimieron legalmente o moralmente o ya no siguen haciendo esto, pero no tenemos no lo sé. Y lo mismo él, o sea, ¿me entiendes? No sé, me preocupa esa vaina, me preocupa que también su edad realmente, y no quiero ser, no es ningún tipo de ageism ni nada de eso, pero pues mira al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden en discursos se le va, no se le va el champú, pero creo que Joe Biden es más viejo que él. O sea, creo que Joe es Biden más... no sé si llega a los 80, pero... Espérate, busco antes pero, de dar una pero sí tienen una edad muy parecida. Yo voy mandando... 79. Espérate, lo busco aquí, Rodolfo Hernández. Pero Rodolfo tiene 77, 78 77, años. Sí, 77. Fáciles. Entonces tiene una edad similar a la de Joe Biden, y Joe Biden es Sleepy Joe. Ya de pronto no se le para tampoco. Es que... Bueno, pero eso lo soluciona un Viagra. Bueno, ya. Eso ya, lo soluciona humor. Pero ya el tema de los sleeps mentales, como lo que le pasó con Hitler, que es un sleep mental. Sí. Pues es complicado. Entonces la verdad, pues es eso lo que no me gusta. Lo que me gusta de él es pues realmente que ser frentero frente a, o sea, que realmente coger por los cuernos a una clase política y que meterte, que no sé qué, o sea, eso es lo que nos gusta a todos. Lo que, o sea, es parte del arco del héroe de así soy, vamos a meternos contra la gente, pero en un mundo real no funciona. Entonces, no sé, o sea, tiene cosas buenas, tiene unas propuestas chéveres, hay cosas que pues hizo en Bucaramanga que igual las vamos a revisar en cuanto a su gestión. A su gestión en Bucaramanga, quitar el puesto de mermelada de la alcaldía, como quitar vainas que pues eran un gasto innecesario para la alcaldía, para el gobierno, pues eso está bien. Pero pues si va para Vitalogic, pues no. Estoy jodiendo, No, o sea, estoy jodiendo. Pero eso está bueno, o sea, cortemos los gastos estúpidos. Puta madre, hay mucho gasto estúpido en el gobierno que realmente es pura lagartería. Ahora, es posible que él lo haga porque es que él estaba en algo micro que igual es una alcaldía, a algo macro que es la presidencia, que ya es muy jodido. Es muy jodido. Igual, y ya, es eso, es más que todo eso, es ver y esperar en estas. Y tampoco me gusta que no vaya a debates, que siento que ¿qué pasa con los debates? No, jodido, y ya salió un par de lagartos a decir que los van a obligar con tutela a decir taradeces y maricadas. Pero ¿por qué derecha está vulnerando? En este país se gradúan muchos abogados, sinceramente, y salen a hablar mierda y poronga por todo lado. Está vulnerando, ¿para qué? Miren, yo de bueno de Rodolfo, sinceramente, voy a empezar por lo bueno porque es más lo malo que lo bueno en mi criterio. Rodolfo, me gusta ese discurso austero, que Petro no lo tiene. No gastar, me parece. Porque Petro planea crear 2 o 3 ministerios. ¿Qué? De magia. Y la burocracia. Benetti, ministra de magia. Vamos a crear una escuela de magia y hechicería. ¿Qué, Pedro? Pues para desaparecer la plata, ¿no? No lo digo. No estoy jodiendo realmente. No, pero mírenme, es que eso son preocupaciones que uno tiene que tener. Sí. ¿Cómo nos van a vender ahora a Roy y a Benedetti como los nuevos estandartes de la moral, huevón? Que así, bueno, ya hablamos de Petro. Bien, yo creo que bueno eso. Sí, ahorrar plática tenemos que hacerlo. No, y porque es que Nico tiene razón en una cosa. Nosotros no somos Estados Unidos, nosotros no somos Europa. Nosotros no tenemos la posibilidad en la pandemia de meterle trillones de dólares a la economía, ¿no? Nosotros somos un país en vía de desarrollo. Nosotros no tenemos el billete para tratar de tener un estado de bienestar, y eso es una realidad. El salario mínimo universal me parece algo fantástico.
Pero no en Colombia. Sí, claro. No se tenemos puede de hacer. dónde. Otras economías absurdas tienen la posibilidad, y hay estudios que hablan del tema del salario básico universal para todos, una base que todo el mundo tenga la misma plata, y bueno, y eso es chévere, pero no tenemos la plata para hacerlo, no tenemos de dónde, no hay de dónde. Y además que cada región es bien distinta. Es que una cosa es una persona que tenga una empresa en Bogotá y otra cosa es como crear empresa en el Chocó. Total. Porque lastimosamente las condiciones económicas no son las mismas. Pero entonces, ¿cuál es el punto? Nosotros tenemos que también tomar una decisión entre una propuesta que quiera expandir el Estado en generar mucha burocracia, controlar la salud, controlar la educación, o un Estado que gaste menos, porque es que eso a mí sí me gusta. Porque es que al fin y al cabo, ¿quién es el que financia el gasto público? Pues nosotros. Por nosotros. Y yo diría otra cosa, unas reformas tributarias sensatas. Como a mí Petro me va a decir que va a salir a tratar de recaudar 60 billones de pesos en una reforma tributaria, y aquí casi se incendia el país con 11 billones de pesos de carrasquilla? Es una cosa loca. Pero bueno, de Rodolfo. Yo sí siento que la reforma tributaria en cuanto a tax the rich, ese es el lema, tax the rich. Vamos a ponerle impuestos a los ricos. O sea, Uribe no pagó nada, su declaración de renta es en cero. Eso no está bien. Obvio entiendo que hay unos chanchullos que se hacen por deuda, por esto, deducciones, de esto, de lo otro. Eso no está bien. O sea, hay que taxar a los ricos. Yo sé que para ti se nos van que tú dices que no, que es que se van las empresas y eso. No, son los ricos de acá. Julio Mario Santo Domingo, esta gente tiene dinero que en la vida va a poder gastar. Es un impuesto a la riqueza absurda, estúpida. Es un impuesto que en Estados Unidos, tax the billionaire, o sea, están dándole duro a esa vaina. Están dándole duro a esa vaina porque es que hay gente que tiene demasiado dinero. No, y eso está bien. Que evade eso está impuestos bien, de una forma y analizar estúpida. las deducciones y demás, pero uno tampoco puede espantar los capitales. No, total. O sea, ya digamos que entramos a analizar, digamos, bueno, empresas que llegan, empresas extranjeras que llegan, pero o las que estén. Claro, o las que ya están, totalmente de acuerdo. Porque es que si tú tienes $1.000 millones o lo que sea, créeme que para ti es bastante sencillo sacarlos del país. No, de acuerdo, pues tú tienes que decirle, de acuerdo. Venga, hagamos un acuerdo más equitativo. Si tú tienes hace rato unas deducciones, si tú tienes o si el Estado no te está cobrando impuestos por hagamos algo, un impuesto progresivo. Charlemos, o sea, mira, tratemos de que la gente sea más feliz, págales un poquito más y te lo deducimos de los impuestos. Claro, mira, las deducciones, súbete el mínimo tú como empresa, y lo que tú le subas a tus empleados te lo deducimos de los impuestos. O sea, a lo que me refiero es que hay que hacer un acuerdo entre la gente que trabaja y los empresarios. O sea, el empresario, el golpe, cuando le dan un golpe a un empresario, no lo toma el empresario, no lo toma el dueño, lo toma es la gente que está abajo. Entonces empezamos despidos. Entonces sacamos un porcentaje de la gente que trabaja. Si estás en la industria vendiendo algo, el consumidor es el consumidor se le pone al consumidor. Porque entonces no subieron los impuestos, entonces subió el precio de esto. Sí, claro. Hombre, busca la forma de porque este es el futuro. Claro, o sea, el futuro es teletrabajo. Estamos viendo el problema que tuvo Elon Musk. Ahorita Elon Musk dijo que la gente no puede hacer teletrabajo. Y que el que no volviera consideraba que había abandonado y su ya, trabajo. Mira, ya Amazon, Ford, toda la gente que está saliendo de Tesla ya tiene trabajos. Claro. ¿Sabes por qué? Porque es que el futuro de trabajos como lo de la programación, como es software, desarrollo, servicio al cliente, es teletrabajo. Es gente que no quiere hacer... Mira, me toma a mí 1 hora llegar al trabajo. Pagar el coso, llevar almuerzo, comprarlo allá. Y lo que pasó con los cheat jobs. Que entonces simplemente la gente y una crisis en muchos lados de temas de trabajo en McDonald's. Estados Unidos, porque les dijo, a mí me vale una mierda ir a coger ese shit job que yo no me termina representando tanto y ni siquiera las ayudas que me da el gobierno. Total. Pero Nico, para puntualizar... Con los chillos quiero hacer algo acá, y es que no fue tanto eso tampoco, sino que pues durante pandemia a la gente le dijeron, miren a ver qué hacen, y la gente miró qué hacía. Entonces la gente se inventó, miren, voy a aprender a programar, voy a sentarme a hacer un curso de programación, voy a sentarme a hacer software, voy a sentarme a hacer servicio al cliente desde mi casa. Entonces la gente que trabajaba en esos trabajos como McDonald's dijo, yo no vuelvo porque ya tengo esto, ofrézcanme algo mejor, y tengo 2, 3, 4, 5 trabajos de lo mismo, de programación, de servicios, de lo que sea, de lo que tú quieras que sea remoto.
Entonces, si tú te cierras a esas oportunidades, te cierras a esa vaina, pues tenemos que hablar con los empresarios, tenemos que decirles, oye, mira, tienes que trabajar contento, es un trabajo que va a seguir yendo. Ahorita claro. la explotación es lo peor y es lo que y estás viéndolo en una economía de mercado tan grande como es Estados Unidos. Eso se replica en todos lados. Obviamente aquí no lo vamos a ver sino hasta dentro de unos años, o puede que no lo veamos, pero aún así es una oportunidad chévere para hablar de eso y pues para... Y para cerrar, entonces... Que desde ahí pues vienen más impuestos. Y de Rodolfo hay tantas cosas que me disgustan bien. Es un populista de miedo. Lo del estado de conmoción interior es populismo puro, sí, ya lo hablamos acá. No tiene viabilidad jurídica, no se puede sostener. Decir que no va a gobernar con el Congreso es un pajazo mental. Mira, y marca de una vez el fracaso de sus de los cambios que él quiera hacer. 100%. Punto final. Por lo que tiene que hacer con el Congreso, punto final. Entonces no andes escupiéndole en la jeta a la gente que te va a sacar adelante tu programa de gobierno. Entonces la gente que quiere un dictador que no, es imposible. No. Pero es que él... Pero es que es un dictador sin el Congreso. ¿Cuánta gente tenía Hitler? Pero Nico, piensa. El man sabe a quién le está hablando. Claro. Y él sabe que el mensaje... Y entonces hace décadas el mensaje de la población... es que todos los políticos nos roban, nos joden. Él está aprovechando eso. Él no es huevón. Rodolfo no es huevón. No es que se hubiera montado un gilazo a tratar de ser presidente. No. El huevón sabe qué es lo que está diciendo y cuál es el mensaje que tiene que mandar. Y eso es lo que menos me gusta del man. Que el man es un man tremendamente populista. Ok. Es eso. Ok. Y bueno... Tiene sentido. Tiene sentido, ¿no? Y es el efecto Trump. Y la idea de Trump también nos tiene que servir, como le pasó a los gringos, que no tienen que subestimar ese tipo de figura. Y si me preguntan hoy, y como dijo Nico al inicio, yo no les voy a decir por quién voy a votar, no tengo ni idea por quién lo voy a hacer, porque los dos me causan a mí, Juan José Castro, un desprecio bastante grande. A mí, porque no puedo votar por una persona del lado de Petro que se encargó de sembrar odios y por otro un iguazo huevón que está tratando de vender una idea completamente populista y que no tiene ni idea, y que nos vamos a levantar todos los días con una zozobra de que no, y este man que se va a inventar hoy, qué va a hacer, qué va a decir, y se va a ir a la OEA, a la ONU, quién sabe hacer qué papelón tan alguna vaina. Pues el papelón de Trump en la... Sí. Sí, es complicado. A Rodolfo solo le falta un grave más de pussy o algo así. Yo creería que por ejemplo, hoy Petro estaba haciendo acuerdo con los uribistas, lo está invitando acá. Sí. Yo siento que viene una vaina de una coalición. O sea, viene el que gane, y de pronto, y si lo hace Rodolfo, es una coalición, es llamar a los bandos a sentarse a decirles, o Rodolfo o Petro, los dos. Ya Petro lo está empezando a hacer. Falta ver si funciona, si no, pero igual llamar a los, va a decirles, miren, nosotros vamos a gobernar, pero vamos a hacer esto, vamos a sentarnos en una mesa de diálogo, vamos a dialogar con los senadores, con los representantes de la Cámara, con los alcaldes, con lo que sea, pero no podemos gobernar como yo me mando, porque es que este es un país que está polarizado. Este es un país que está 50-50. Pero es la primera vez, querido Nico, que no está el uribismo en el panorama. No, sí, total. Y eso tiene que ser una oportunidad histórica para tratar de hacer una política distinta. Total, de acuerdo. Y Petro siempre estuvo diseñado para pelear contra el uribismo. Hoy tiene un panorama distinto. Vamos a ver si está a la altura de eso. Es que una cosa es pelear contra el uribismo, otra cosa es intentar ganarle. No, de acuerdo. Pero es eso. El panorama político cambió. Las dos personas que están hoy arriba están a la altura de tratar de llevar las riendas de un país distinto. Vamos a ver, porque pueden caer en las mismas maricadas de siempre. Petro está en la misma maricada de siempre. En vez de querer ganar a los que no votaron y demás, se está encargando de satanizar a su adversario y que todos sus seguidores traten de satanizar a los que votaron por él. Ese no es el camino, esa no es la idea. Sí, pero hoy hay una oportunidad única de poder construir una forma distinta de hacer política en este país. Sabes que, por ejemplo, el abstencionismo en las últimas elecciones de Canadá, creo que fueron regionales, es como del 60%, sí. Si no estoy mal, fue casi unos días. No, de pronto estoy mal en la cifra, pero es más alto que el de Colombia. O sea, obviamente son regionales, no sé el de Colombia, digamos, pero igual la gente no está creyendo en esos países en votar. Y nosotros sí lo estamos haciendo, entonces... No, es que Nico, eso es un tema que tendremos que hablar, yo no sé con quién,
se tengan las pelotas para hablarlo con los dos, Sí. pero es que hay una crisis de la democracia y los autoritarismos están aflorando en el planeta. Precisamente por eso, por esas cosas, por todo lo que hemos hablado hoy, incluso por la influencia de las redes sociales en la forma en que la gente hoy prefiere oír lo que quiere oír y le sabe a mierda la diversidad. Porque las redes le da la posibilidad de escoger qué quiero oír y el que no piensa como tú te mandan para el carajo, weón. No, sí, o sea, por quien voten, no importa por quién voten, pero voten y tengamos a estas personas, hagámosles una responsabilidad por las cosas que prometieron, porque igual yo le decía, pues a alguien de mi familia decía, usted votó por Duque y Duque dijo que no iba a subir los impuestos y los subió, entonces yo ya estaría marchando. Más, ¿me entiendes? O sea, no prometas algo que es inviable. ¿Me entiendes? Menos impuestos. Pero le vamos a hacer censura a esa vaina. Y al menos vamos a pegarnos la palmadita en la espalda de que vamos a tratar de transmitirles en vivo y de hacerles los videos suficientes, al menos para ponerles al alcance de la mano. Marica, acá está la información. Acá está. No, Marica, es que no. O sea, voten, el próximo candidato no es un Mesías, ni el Mesías es Rodolfo, ni el Mesías es Petro. No hay ningún Mesías. Esto es un trabajo. Es un trabajo entre todos. Es una vaina que se construye y es complicada, es compleja, es dura. Entonces, pues, vamos a ver qué pasa. Oye, Nico, ¿qué tal este 10º capítulo? Vamos para eso. ¿Chimba? Estoy chévere, ¿Chimba? chévere. ¿Lo vamos a seguir viendo? O sea, me da miedo me dio miedo el resultado no me dio miedo el resultado de las elecciones, o sea, era un resultado que yo predije, o sea, yo senté a mi familia y les dije, esto va a lo que va a pasar, pero no siento que es algo que es una tendencia interesante y es un resultado, qué carajos, ¿no? Me encanta. Colombia es un país fantástico. No, y un país que te da sorpresas. Sí, Nico, sí. nos seguiremos Estoy viendo, muy contento, ¿no? Por eso. Claro que sí, nos vemos para las elecciones. Vamos a analizar los dos programas de los candidatos. Vamos a analizar lo que hicieron en la alcaldía, pero vamos a analizar la situación de Colombia con respecto a la alcaldía. Vamos a ver el programa de gobierno que tuvieron cuando fueron alcaldes. ¿Cómo lo cumplieron? ¿Cómo lo cumplieron? ¿Qué porcentaje cumplieron? ¿Sí? De esto con cifras y bueno y más y de esto y nos lo vamos otro. a leer los programas de gobierno y pues ¿Qué tienen nuestra para humilde opinión, vamos a ver si es puro populismo, qué se puede realizar dentro de lo que prometieron parecido dentro de sus alcaldías, esa mierda realizable. Y pues si ustedes verán si nos hacen caso, manada de miserables, pero vamos a quererlos con todo el corazón y le vamos a entregar la información, chévere, carajo. Sí, de una. Gracias por este capítulo. Y no olviden suscribirse abajo y dejar un comentario. Firme, señores, que les haya vamos. gustado lo que no, aquí es abiertamente al debate. Entonces, de una. Gracias, Nico, Doctor, querido. gracias, Juan. Chao, gracias a todos. Vamos.